¿Qué Hola, tal? ¿Han buenas rendido tardes. finales? Hola, buenas tardes. Ana, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien. Acá me quedé en el trabajo, porque tenía muy mala señal de internet en casa, así que me quedé en el trabajo. Acá no falla, creo. Esperemos. No hay que quemarlo por las dudas. Bueno, chicos, ¿están callados hoy? Cric, 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 cric. Bueno, vamos a empezar a dar, bueno, a seguir en realidad con la parte de tasa de interés. Hemos recibido con Luciana los TP de costos. Algunos hemos respondido algunas consultas, otros no llegamos. Fue todo muy de golpe en los últimos 2 días. Con lo Sí, cual no llegamos a exactamente. mirar. Así que después, bueno, los iremos corrigiendo y le iremos dando el feedback, ¿no? Quizás estaría bueno que cada uno presente el costo para el resto. No hablo de una presentación formal, simplemente mostrar el Excel y explicar un poco lo que hicieron, ¿no? Por grupos. Eso lo podríamos hacer la clase que viene. No sé qué te parece, Lu. Bueno, sí. Hay algunos que por ahí le quedaron dudas sin contestar, que les podemos contestar para que hagan por ahí alguna corrección o algo. Y sí, que lo comenten cómo lo hicieron solamente con el resto para la clase que viene. Y hay por algún comentario que le hagamos a alguno por cómo lo encaró, le sirve al resto. Entonces, yo diría que la semana que viene, entonces, vamos a hacer las presentaciones de cada uno de los grupos del trabajo de costo. Una presentación de no más de 10 minutos, 15 minutos. No hace falta hacer nada muy formal, simplemente compartir la pantalla de lo que han calculado y explicar un poco, ¿no? No creo que dure más de 15, 10 o 15 minutos por grupo, ¿no? Con nuestros comentarios y demás. Porque estamos bien con el tiempo. Estamos recién arrancando octubre y si no terminamos hoy tasa de interés le va a faltar muy poquito. Con lo cual después nos queda flujo de caja. Vamos a hacer varios ejercicios este año de tasa de interés y flujo de caja, producto de que, por lo que he observado en los finales o en los exámenes de parcial cuando se van tomando, por ahí surgen algunas dudas en el momento de relacionar la macroeconomía que vimos en el primer semestre o cuatrimestre con la microeconomía o la economía de empresas de este segundo cuatrimestre. Entonces ahí aparecen algunos rollos que por ahí no la terminan de entender y me parece que es el objeto de la materia, entender macro para después aplicarlo a la micro. Y ahí es por ahí a donde fallan un poquito, ¿no? Entonces vamos a reforzar algunos conceptos de ese estilo simplemente para que lo tengan más claro y que no tengan ninguna patinada, por lo menos por ese punto, ¿no? En el tema del segundo, lo que sería el segundo examen parcial de la materia. Así que me voy a ir a presentar. Vamos a ver esto, a ver cómo estábamos. A ver, a ver, a ver. Estoy acá. Presentar ahora. ¿Qué pantalla? Ajá. Y acá va a ser este. Ahí se ve la Ahí presentación. se ve. Ah, Sí, sí, perfecto. se ve perfecto. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos mencionado muy por arriba un ejemplo de que esto nos servía para calcular de alguna manera eh, la tasa de interés nominal y la tasa de interés real? ¿Alguien se puede conectar y decirme cuál era la diferencia en la tasa de interés nominal y la tasa de interés real? Uno.
¿Cuántos alumnos tenemos? ¿20 y pico? ¿30? La tasa de interés real tenía en cuenta el efecto Correcto. de la Y esa es la que inflación. nosotros necesitamos usar para evaluar proyectos. O sea, no podemos basarnos solamente en la tasa de interés nominal, o vamos a tratar de charlar en el día de hoy cuándo usamos la tasa de interés nominal y cuándo usamos la tasa de interés real. La tasa de interés real es la que se estima cuando uno quiere calcular proyectos. Entonces, si bien esta tasa de interés real vincula lo que sería la tasa nominal versus una tasa inflacionaria, es el mismo ejemplo cuando uno quiere vincular una tasa que está, es la misma fórmula, es la misma aplicación, cuando uno quiere estimar la tasa real, cuando uno tiene un crédito tomado en pesos y lo quiere llevar a una tasa de interés tomada en dólares. Ese error suele ser frecuente. A veces nosotros ponemos, por ejemplo, no sé, calcular la tasa de interés de un proyecto determinado, sabiendo que la tasa libre de riesgo del bono de la Reserva Federal de Estados Unidos está en, no sé, 2% anual a 10 años. Entonces, ¿qué hacen? Y que tienen un crédito local de una tasa nominal anual en pesos de 55%. Entonces, ¿qué hacen muchos? Dicen, bueno, sumo la tasa de interés en dólares, que es 0,02 más 0,55, y eso es la tasa de interés que tengo que obtener. Y eso está mal, digamos. Uno tiene que, en tasa de interés, prestar mucha atención a qué tasa está hablando. Si le está hablando de la tasa de interés nominal, está hablando de la tasa de interés real. Si tengo una transferencia de una tasa que me la dan en dólares y la quiero pasar a pesos, y ahí vamos a ver las diferentes alternativas de cómo lo usamos esto. Esa formulita remárquensela bien en donde sea que estén anotando, en un cuaderno, en un Excel, en un Word, donde sea que estén tomando apuntes, porque sí, la van a usar todo el tiempo, tanto para tasa de interés como para flujo libre de caja, cálculo de tasa del banco, etcétera. Entonces, pongamos, no sé si el mouse se alcanza a ver. Sí, Sí. sí, perfecto. Entonces, yo en definitiva supongamos que quiero calcular una tasa de interés real, ahora no estoy hablando necesariamente de evaluación de proyectos, sino de una alternativa de inversión. A mí me ofrecen un plazo fijo, cuya tasa de interés nominal sería la I chiquitita, ¿sí? La que vimos desde macroeconomía, no sé. La tasa de interés nominal me la dicen que es del 30% anual en pesos, y yo quiero calcular la tasa de interés real, que es esta de acá, la de R. Entonces, para eso voy a usar la tasa de interés nominal reflejada o comparada con la tasa de inflación, que sería pi en este caso. Que acá dice, bueno, pi es la tasa de inflación diferencial que cubre la inflación, mantenga el poder adquisitivo. O sea, este pi siempre va a ser la tasa de interés de la inflación en el caso de que yo quiera calcular una tasa de interés real basada en una tasa nominal basada en pesos. Acuérdense de este ejemplo para un plazo fijo. A mí me ofrecen 30-35% anual nominal de tasa de interés en pesos, pero resulta que yo tengo una tasa de inflación, que va a ser esta, del 0,40, o sea, o 40%, ¿no? Cuando uno habla de 40%, es 40 dividido 100 te da 0,4. Todo lo que se va a poner acá va a ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, el número que fuera. Siempre basado en no porcentajes, sino en su valor absoluto. En el caso del ejemplo que estamos dando, 35% de tasa de interés nominal de un plazo fijo, y la tasa de inflación la voy a estimar en 40%. Entonces, hago 1 más 0,35 dividido 1 más 0,40, y esto va a ser, tengo que pasar el 1, pasar el 1 para el otro lado restando, eso me va a dar idea de que la tasa real que voy a obtener, ¿alguien quiere hacer el ejemplo? Si yo divido 1 más 0,30 o 35 dividido 1 más 0,45, ese da un número chiquitito, o más chico, ¿no? ¿Te calcular en paralelo? La división esa que 0,93, dijiste da correcto. 0,93. Entonces,
Cuando paso el 1 para el otro lado, ¿sí? Que pasa restando, fíjense que da 0,93 positivo menos 1. Eso me da un número negativo, ¿cierto? Quedaría algo así como 0,07, según la cuenta que dijo no sé quién, porque no la veo. ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Sí? La división dio 0,93, está perfecto ahí. Sí, sí. Ahora, el 0,93 es positivo de ese lado. Cuando yo paso el 1, lo tengo que pasar restando, porque como me quedó el 1 más R, el 1 pasa restando. Entonces, 0,93 menos 1 me va a dar 0,07. Ese menos 0,07, llevado a porcentaje, es una tasa de interés real de menos 7%. ¿Y por qué es esto? Porque el plazo fijo me estaría entregando una tasa nominal anual que es inferior a la tasa inflacionaria. Era lo que yo les decía, o cuando le decíamos con Luciana en el primer cuatrimestre, que los plazos fijos suelen dar una tasa de interés negativa porque no se asemejan nunca a la tasa inflacionaria. Entonces, ¿hasta ahí les va quedando claro? Chau, chau, chau. Perfecto. Fíjense el segundo ejemplo ahora, y esto Sí, sí sí. ya hablando de proyectos. Yo cuando hablo de proyectos tengo que siempre estar hablando de la misma tasa. Y suele darse en los ejemplos donde la verdad que los proyectos se tienen que calcular con tasas reales en dólares. Pero ¿qué pasa? Puede ser que un proyecto determinado, no todos los proyectos primero, no todos los proyectos se hacen con capital propio. Vamos a ver que siempre existe, es mejor inclusive hacerlo con algo de capital prestado. Y ese capital prestado puede venir de varias fuentes. Entonces yo digo, bueno, yo soy accionista acá en Argentina, en Buenos Aires, o soy un inversionista en Alemania. Y quiero venir a poner una planta acá de vidrios. Ayer vi con mi esposo una película muy buena. Me quedé hasta la 1 de la mañana migrando. No es una película, en realidad es un documental, ¿no? Como ella da toda la parte de organización industrial y bueno, está haciendo una diplomatura en relaciones laborales y demás, le recomiendan películas para ver, ¿no? Y le recomendaron un documental de Netflix que se llama American Factory. La verdad que es una película tremenda, un documental tremendo en el sentido de que muestra cómo una organización que era la General Motors en Ohio, en Estados Unidos, en el 2008, después de la crisis de Estados Unidos, cerró la General Motors, dejó, no me acuerdo si eran 4.000 empleados en la calle, como si cerrara todo Toyota acá, ¿no? Una cosa así. Dejó 4.000 empleados directos en la calle. En Estados Unidos es mucho más simple tomar empleados y despedir empleados. Tienen leyes laborables mucho más laxas que las nuestras. O sea, ya después de que cubriste 10 años trabajando, en el momento de despedirte, te pagan los últimos días que trabajaste, si es que trabajaste, chao, hasta luego, que tengas buena suerte y listo. Acá ya vimos que corría todo el tema de la indemnización, un sueldo de trabajo por cada año trabajado. En el caso actual son 2 sueldos y en el caso más reciente de todos, de los últimos meses, no se puede despedir a nadie, ¿no? Y esto está postergado, como ya lo hablábamos en macroeconomía, hasta fin de año. Entonces ahí mostraba la historia de los desempleados y que en una planta tan grande como era General Motors, que pagaba sueldos muy buenos, se vieron en un problema bastante severo. Después de unos años, creo que 4 años más tarde o 5 años más tarde, ese predio lo compra una compañía china que hacía los parabrisas para los autos. Y no solo para la General Motors, sino para General Motors, Ford, Honda, Toyota, no sé, todo para Estados Unidos y el mundo. Tenían una planta en China y pusieron una planta, mejor dicho, en Estados Unidos, pero ¿qué hicieron? En principio, contrataron mucha de la gente o de los operarios que venían de la General Motors, volvieron a tener trabajo para la compañía china de fabricación de parabrisas y de vidrios laterales y de lunetas, toda esa parte de vidrios, y pusieron al gerente general y al subgerente general y todos los mandos medios norteamericanos. Entonces ahí se encontraban con un problema porque los chinos querían obtener productividad y la productividad no era la misma en Estados Unidos de lo que era en China. Entonces ahí muestran
llevan a los mandos medios de Estados Unidos a China, le hacen una visita a China, le muestran cómo era la planta de China, cómo trabajaban allá y cómo trabajaban en Estados Unidos. Y ahí aparecen los problemas sindicales, que en China trabajaban 12 horas por día y tenían un franco por mes. Y bueno, Estados Unidos tenía obviamente 2 francos a la semana, ¿no? Muy parecido al régimen argentino en ese sentido. En China el sindicato estaba prohibido y en Estados Unidos no. Entonces ahí toda una cuestión de si se metía el sindicato o no se metía el sindicato, bueno, qué sé yo. Bueno, no le quiero contar más el documental, pues es muy interesante para que lo vean, porque muestra un poco de la realidad de cómo se manejan, digamos, la productividad en una compañía china o una compañía japonesa versus lo que sería una compañía americana. Y dentro de los americanos, yo me incluía porque muchos de los problemas que hablaban los americanos de la falta de productividad, uno la ve acá en Argentina, ¿no? Cuando estás trabajando con gente y demás, ¿no? Y cuando tenés el sindicato de por medio, bla, bla, bla. Lo cual se la recomiendo para que la vean en algún momento, dura 1 hora y pico, se llaman American Factory. Excelente. Entonces, ahí puede ser que aparezca un inversor extranjero con dólares, con lo cual la tasa que él va a requerir del proyecto de inversión va a ser en dólares, por eso los proyectos de inversión siempre los calculamos en dólares, pero se apalanca y el apalancamiento viene de la palabra, bueno, yo me apalanco con un crédito nacional. Y hay un montón de líneas de crédito nacional que aparecen ahora, más que ahora, bueno, con esta cuestión de que el plan macroeconómico del gobierno para sacar a la Argentina del pozo en el que está, promueven préstamos para que se agregue en las fábricas pequeñas o medianas empresas o grandes empresas, tasas de interés nominales que son subvencionadas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en la época de los créditos del Bicentenario, que se llamaban, que te entregaban varios millones de pesos para hacer un emprendimiento industrial o todo lo que tuviera que ver con sustitución de importaciones. Obviamente el interés de la sustitución de importaciones viene por el lado de mejorar la balanza comercial, que ya lo vimos que Argentina lo necesita para empezar a pagar la deuda externa a partir del 2023. Entonces, con esta cuestión de promover el desarrollo nacional, agregar valor y sustituir importaciones, qué mejor que tener las plantas acá adentro. Entonces el gobierno otorgó en aquel momento, era en el 2010, crédito del Bicentenario, o sea, 2010 versus 1810, 200 años, unos créditos que eran tasa de interés máximo del 15% en pesos, y ya la inflación de ese momento estaba en 25 o 27% anual en pesos. Entonces, ahí, ¿de qué se trataba? Esta tasa de interés, cuando hacíamos los ejercicios en aquel momento, para esa fracción del proyecto que nos iban a prestar, era una tasa de interés real negativa. Porque, ¿qué hacíamos? 1 más 0,15, ¿sí? La tasa nominal anual en pesos era 0,15, pero sin embargo, la inflación era de 0,27. La misma cuenta que hicimos hoy da una tasa de interés real negativa. ¿Y cómo vinculo entonces? Yo sí, en definitiva lo que estoy hablando es de transferir una tasa que tengo en pesos versus una tasa que quiero calcular en dólares. ¿Cómo se imagina? Y ahí lo tiene que relacionar con macroeconomía, ¿no? ¿Por qué yo vinculo una tasa nominal en pesos con lo que sería la inflación para calcular la tasa real en dólares? ¿O me estaré equivocando? ¿O no? Chan, chan, chan. Una de las chicas, Pilar, que siempre contesta, que siempre está atenta. Digo Pilar porque me acuerdo. Otro montón, ¿no? ¿Qué les parece? No importa que se equivoquen, chicos, son todos grandes acá. Es más, ya son casi profesionales, le faltan ¿cuánto? 3 años para ser profesional como Luciana y como yo. ¿Qué les parece? Pregunta es, yo le estoy diciendo que tienen que usar la misma fórmula, esta que están hablando acá, que la igualdad de Fisher, cuando quiero transferir una tasa que está en pesos a una tasa que está en dólares, porque yo los proyectos los voy a hacer en dólares, lo vamos a calcular en dólares siempre.
¿Por qué? Porque te da mucha más estabilidad, ¿no? El dólar, pensar en estabilidad, en un flujo de caja en pesos es una cosa imposible, porque tenías que referenciarlo siempre a la inflación, sería un despelote. Entonces lo que haces es, bajás un cambio, parás la pelota y decís, bueno, transfiero todo a dólares. Si tus ingresos son en pesos, lo transferís a dólares. Y así como haces todos los ingresos en dólares, todos los costos los vamos a calcular en dólares, bla, 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 toda la cuestión en dólares, el pago de impuestos también en dólares, porque siempre en definitiva los impuestos es un proporcional del margen bruto, que ya vamos a ver cómo se calcula. Voy a necesitar hacer siempre en alguno de los ejercicios, tanto en la práctica que hagamos acá, como en la práctica de la vida real, una tasa de interés nominal en pesos a una tasa real en dólares. Entonces uso esta ecuación. Entonces, ¿cómo puede ser que yo les diga que utilizando esta ahí como tasa nominal anual en pesos, que me otorgaría una entidad financiera, el Banco Nación, un crédito al Bicentenario como fue en el 2010, y ahora van a aparecer otros parecidos, ¿no? Ahora en el 2020. Serán ahora más altos, serán 0,20, 0,25, el valor que fuera, ¿no? Que te den. Y esto lo relaciono con el PIB siempre, para mí va a ser la inflación. ¿Cómo puede ser que una tasa nominal en pesos referenciada con una tasa inflacionaria me dé una tasa real en dólares, que es la que yo estoy buscando, donde no tengo que hacer más nada? ¿Se entendió la pregunta? ¿Qué les parece? Y está íntimamente relacionado con macroeconomía, ¿no? Con el primer cuatrimestre. Puede ser usando el cambio nominal, o sea, el precio local, el precio internacionales, igual el tipo de cambio real. Correcto, sale de esa fórmula, porque a la larga nosotros vimos que el cambio real tiende a ajustarse siempre a un valor de competitividad. Entonces, si yo tengo en un periodo una inflación del 40% abajo, ¿sí? Que serían los precios locales, el cambio nominal debería aumentar en un 40% para sostener el mismo tipo de cambio real de un ejercicio a otro. Entonces ahí viene excelente lo que dijiste, perdón, tu nombre, porque por la voz no te conozco. Te he escuchado, pero no relaciono tu voz con tu nombre. Edgardo me llamo. Edgardo. Perfecto, Edgardo. Edgardo. Viene bárbaro porque viene por ese lado. Entonces, de acuerdo a la fórmula de cambio real, por más que yo no tenga una bola de cristal para saber cuánto va a estar el dólar dentro de un año, 2 años o 3 años, sí puedo tener una mejor estimación de cómo va a ser la inflación. Primero porque, y ahí me meto un poquito en macroeconomía, mirando la hoja de balance del Banco Central, uno puede saber cuántos pesos el Banco Central está emitiendo. De hecho, este año teníamos 1 billón de pesos en dinero en circulación, 1 billón de pesos absorbidas en las tasas en las letras del Banco Central, en lo que llamaban el LELIQ. Y ahora se emitió desde marzo hasta ahora 1 billón de pesos más, con lo cual ahí la relación de cambio de la oferta monetaria del Banco Central se multiplicó por un 33%, teniendo en cuenta que ya hay absorbido un 33% en letras. Con lo cual, la inflación, ya uno puede estimar que este año, si nos basamos entre que 1 billón teníamos de pesos en circulación y emitimos otro millón, y tenemos eso absorbido en letras, la inflación no puede ser de un ejercicio como este al año que viene inferior al 45-50%. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el dato del INDEC. El dato del INDEC ya viene publicando las tasas inflacionarias mensual. Obviamente es autópsico porque ahora en octubre, el 15 de octubre, van a emitir la tasa inflacionaria de septiembre. Y como la de septiembre se suma a la de agosto, y la de agosto a la de julio, julio en junio, bueno, y así hasta principio de año, ya tenemos la evolución de la inflación que va a dar en septiembre seguramente otro 3%, que se va a sumar al 23% que teníamos hasta agosto. Entonces 23 más 3 va de 26. Si uno lo proyecta a fin de año, hace la regla 3 simple, tengo 9 meses. 23 por 12 dividido 9 te va a una tasa de interés arriba del, no sé, 31% de tasa inflacionaria para este año. Y así para los años siguientes. Entonces, uno vinculando la tasa inflacionaria, ¿sí? O el D sub B, que sería la devaluación esperada,
que en definitiva es lo mismo, porque ya lo vimos en la ecuación de cambio real, no importa el plazo, ahora estamos en un cepo, con lo cual el valor del tipo de cambio oficial puede estar un poco rezagado con respecto a lo que sería la tasa, el valor del dólar actual, digamos, ¿no? Lo mismo que pasó en el 2015. Con cepo teníamos 10 pesos por dólar, sin cepo llegamos a 16 pesos por dólar. Y ahora es más o menos una cuenta parecida, ¿no? Fíjense que el dólar blue está en 140 y pico, y el dólar oficial lo subieron un poquito, creo que estaba en 87, 85, ¿no? La verdad que lo vi en la mañana y ahora me olvidé, pero andaba por esos valores. Entonces, una tasa intermedia sería esperar un valor de cambio nominal de 110, 115, porque el otro es el contado con liquidación, que sería el contado con liquidación, o el dólar blue, que tiene metido en el medio de los impuestos a las ganancias el 35%, que todo eso hay que descontarlo de la discusión, ¿no? De 110. Con lo cual ahí tendría el D sub B. Y yo estaría reflexionando ese pique aparece ahí como tasa inflacionaria con un D sub B que es la devaluación esperada. De vuelta con esos créditos blandos, que lo vamos a usar de vuelta en los ejercicios de este año porque es una constante que va a seguir apareciendo por lo menos por los próximos 5 años, donde el gobierno o va a hacer un esfuerzo en los próximos 2 años el gobierno para entregar una tasa de interés subsidiada para los proyectos de inversión que sustituyan importaciones o que aumenten el valor agregado de los productos acá en Argentina, con una tasa de interés que va a ser sencillamente inferior a la inflación y por ende sencillamente inferior al D sub E, o lo que sería el cambio o la devaluación esperada para la moneda. Entonces ahí vinculo una tasa en pesos con una tasa inflacionaria o un D sub E con una tasa real en dólares. Y esa es la que nosotros necesitamos despejar o utilizar. Siempre la tasa R de la tasa de interés real. Bueno, acá es un ejemplo. Yo tenía, la inflación era 0,25% y la tasa nominal anual, este es inverso al ejemplo que di hoy en voz alta, del 37,5% de la tasa de interés nominal. Haciendo la relación me da que la tasa real, las cuentas que ya por lo menos estuvimos calculando, es del 10%. Y si el capital inicial yo puse 500 pesos, 500, no sé, 500.000, 5.000, 50.000, lo que fuera, lo que voy a obtener como capital al final del primer ejercicio, donde se contabilizan los intereses, fíjate que acá estoy usando la ecuación de interés simple o interés compuesto. ¿Cuál es esa? ¿Cuál sería la ecuación donde estoy usando en C1 igual a C0 por 1 más tasa de interés? ¿Interés simple? Interés simple. Pero ¿qué pasa? Fíjense que esto se multiplicaría la N si yo tuviera un plazo fijo nominado en pesos con una tasa nominal anual de lo mismo, 0,37,5, pero capitalizable cada 30 días. O sea, se vence cada 30 días. Si es capitalizable cada 30 días y yo quiero calcular el capital al final del año, ¿cómo debería hacer la cuenta acá? 500 por 1,375 elevado a la ¿cuánto? ¿Se acuerdan? La tasa de interés compuesto sumaba los intereses al capital. Por eso cambiaba en el exponente. O sea, esta no tenía exponente, la próxima tenía un exponente. Y ese exponente estaba relacionado con la cantidad de periodos en la cual el interés o el capital se convertía en parte en interés, ¿no? Un plazo fijo a 30 días, el clásico ejemplo. ¿Cuál debería ser la N? A lo cual debería elevar el término 1 más I. ¿Será 1? ¿Será 2? ¿Será 0,37,5? ¿37,5? ¿30? ¿25? No sé, cualquier número tira. ¿Puede ser 30? Y en realidad no, porque ¿qué pasa? Recuerden que la N eran los periodos de capitalización. Como el plazo del plazo fijo es a 30 días, 30 días es un mes aproximadamente, con lo cual en el año serían 12.
Entonces el n para esta fórmula y el ejemplo que estoy tirando en el aire sería n igual a 12. Tendría que elevar 1,375 a la doceava, multiplicado 500 me daría el capital final del primer ejercicio, ¿no? De esto que estamos haciendo ahora. Esto es como cuando ustedes ponen un plazo de interés renovable a los 30 días. Y uno le pone, bueno, renovación automática. En la renovación automática te pone, ¿qué querés renovar? ¿El capital o el capital más los intereses? Si vos sacás los intereses, en definitiva lo que estás haciendo es calculando el interés simple siempre. Y los intereses te los guardaste, es como si los sacaras del plazo fijo y los sacaras por cajero, sería tu ganancia, entre comillas, lo que vos extraerías por mes. En cambio, si vos dejás que el interés se capitalice, ya el capital del segundo periodo va a ser el capital del primero más los intereses del primer periodo, con lo cual eso, ¿se acuerdan las dos curvas que subían? La de interés compuesto subía mucho más que la de interés simple. Entonces, ahí, en el ejemplo que dimos sería 500 por 1,375 a la doceava. Obviamente va a dar un número mayor a 687,5. Bueno, acá hablamos de tasas de inflación y tarjeta de crédito. No sé, me parece que esto ya lo hablamos, ¿no? O estoy perdido, Lu. No me acuerdo. No, todavía no. Ah, perfecto. Un Pero mambo en bueno, la cabeza. bueno, Bueno, comprar con tarjeta de crédito en 6 cuotas sin interés, o la hora 12, o lo que fuera. Primero, el 0% es inexistente. Lo que hay que hacer es verificar siempre el costo financiero total. Porque, ¿qué pasa? Ahí en el costo financiero total, más allá de la tasa de interés pura, te cobran impuestos, impuesto al sello, impuesto a la no sé qué milonga, qué sé yo, con lo cual el costo financiero total es más alto. ¿Y por qué buscan esto? Más allá de fomentar el consumo, lo cual es bueno para la economía en general, fomentar el consumo, más del 90% de los compradores son compulsivos. O sea, compraron un celular y después de comprar el celular al segundo mes ya se olvidaron que compraron el celular y que todavía no están pagando 12 cuotas. Con lo cual, se compran, qué sé yo, unos anteojos lindos. No sé si son muy lindos, todavía uso yo, pero son anteojos lindos. O se compran un televisor, o se compran una silla por Mercado Libre a pagar en 12 cuotas, qué sé yo, sin interés. Fantástico. Todas esas cuotas que uno va pagando por mes, cuando ya el teléfono lo tiene, se olvidó que lo compró. Con lo cual, a fin de mes que viene, la cuota de la segunda cuota, tercera o cuarta cuota del teléfono, más la primera cuota de los anteojos que me compré, más la tercera cuota de, no sé, el juego de cubiertos que me compré hace 4 meses, y así sucesivamente. Entonces llega un punto que la gente no puede pagar el total del vencimiento de la tarjeta, y fíjese el número, me estoy hablando más del 90% de la población que tiene una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pagar el mínimo, y cuando empiezan a pagar el mínimo, ahí empiezan los punitorios, ¿no? Y ahí el interés va al 75% anual, que es la tasa de interés que te cobran por lo que te financian. Es decir, si yo tenía, no sé, gastos por tarjeta de crédito de 100.000, tenía una carga de ahora que tenía que levantar la tarjeta de 100.000 pesos. Y me dicen, el pago mínimo, 18.000. ¿Qué hacen con eso? Se garantizan el capital del primer ejercicio, y lo que te quedaría, el remanente, que serían los 82.000 pesos restantes, te lo financian. ¿A qué tasa? 75% anual, sin punitorios. Cuando vos le agregás los punitorios, sí, que cuando vos ni siquiera pagás el monto mínimo, ahí te agregan un punitorio donde la tasa de interés que te cobran ya va al doble. O sea, del 75% pasa al 150% anual. Es porque vos no pagaste absolutamente nada. Eso es un punitorio que te cobran ahí. Por eso las tasas de punitorio no están reguladas. La tasa de interés de la tarjeta, más o menos, si bien tiene cierta regulación del Banco Central hacia los bancos privados, en la actualidad son del 75%. Pero si vos no pagaste ni siquiera el mínimo, así le pasó a mi esposa, se olvidó de pagarlo, o no, ella lo tenía al revés. Ella había hecho en el pago de la tarjeta de crédito, lo había hecho, eso lo tuvo el problema el año pasado, me acuerdo. El año pasado y el anterior, bueno, saltó el año pasado. En un momento determinado me dice, Gonzalo, mira, empezó los gritos. ¿Qué pasó?
¿qué tenía? Pagaba la tarjeta de crédito con débito automático, ¿no? De la caja de ahorro en pesos. Pero cuando se ve que hizo el trámite, varios meses atrás, lo que puso fue, el banco seguro que le preguntó, ¿vos querés pagar con débito automático el total de la tarjeta o el mínimo? Y ya se ve que por un error puso el mínimo. Entonces, ¿qué hizo? Fue pagando el mínimo automáticamente. Hasta que llegó un momento que le llegó una carta intimadora del Banco Nación, donde ella tiene cuenta, diciéndole, "Che, pero vos estás debiendo todo esto". Cuando vio el número que era una cosa, pero una aberración. Pues, supongamos que había gastado, no me acuerdo, no gasta nada ella con la tarjeta, 5.000 pesos, en un ejercicio del 2018, ¿no? Y le había venido como total a pagar 75.000 pesos, 80.000 pesos, una aberración era. ¿Qué era? Ella pagaba todos los meses automáticamente o sistemáticamente el mínimo y nunca pagaba el total. Eso hiciera que le cobraban 75, que en ese momento llegó a estar más alto, y decir que por lo menos tenía eso, que si ni siquiera lo hubiera tenido por débito automático en la parte mínima, le hubiera cobrado un punitorio donde la tasa de interés ya se va al doble, siempre. Entonces ahí es una estafa para el consumidor, pero obviamente los bancos ganan con el spread, ¿no? Entre la tasa de interés del plazo fijo que pagan 30-35% anual en pesos ahora, y la tasa con la que prestan con las tarjetas de crédito al 75 o más, ¿no? Bueno, entonces, ya habiendo visto la manera de vincular una tasa en pesos real, llevado con la inflación, o real si yo tengo una tasa de interés en pesos y la quiero nominalizar en dólares, utilizando el mismo concepto de inflación o D sub B, que sería el cambio de devaluatorio esperado, o la devaluación esperada, uno se enfrenta a otra cuestión, que sería usar unas fórmulas un poquito más complejas para determinar los flujos de fondos, ¿sí? Entonces, para saber si un estudio de ingeniería es válido, hay que comparar diferentes escenarios. Es decir, si pongo esta mejora, este nuevo equipo de frío, y reduzco la pérdida en tanto porcentaje, ¿esto me va a ser redituable o no redituable? Tengo un ejemplo que me hizo, que le pedí al analista de laboratorio, pues ya tiene acá en el laboratorio de la central un analizador de carbono orgánico total, ¿no? Que es un equipo donde pones la muestra de agua y te dice, tenés tanto top. Luciana seguramente lo usó cuando estuvo acá, o con Gabriela. Sí, me acuerdo. Bueno, yo no Sí, lo sé sí. nunca. Sé que está, pero yo no lo sé nunca, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Ese equipo ya tiene 10 años de operación y es un equipo que tiene un costo de mantenimiento anual de 12.000 dólares más o menos. Anualmente se paga el mantenimiento, que son los insumos que se consumen del equipo, más repuesto, más el servicio anual, 12.000 dólares. Un equipo nuevo, de una marca alternativa, ese me parece que es Cyber, ese que tenemos acá, me pasa la propuesta de hacer un cambio por un Shimatsu. Es un equipo japonés, ¿no? Mide lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? El costo de mantenimiento del Shimatsu es de 1.300 dólares anuales contra 12.000 del otro. Ergo, que obviamente está el capital. El Cyber vale valor de residuo a la hora a nada. O sea, esos equipos sirven para ese uso específico. Lo querés sacar y poner en un laboratorio de tu casa para analizar algo no sirve para nada, digamos. No le sirve una sodería, no le sirve, no sé. Tendría que ser una planta de tratamiento de agua, ¿no? O otra central o lo que fuera, ¿no? Que tenga que analizar el carbono orgánico total en el agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Valor residual de ese equipo? Nada. 2.000 dólares. El equipo nuevo vale 70.000 dólares. Entonces, haciendo la diferencia entre los 12.000 dólares que se pagan de mantenimiento anual por el equipo existente, menos los 1.200 dólares que se pagarían por el equipo nuevo, esos 10.000 dólares, ¿qué tiempo de repagos tienen para el equipo nuevo? Es decir, si justifica o no justifica comprar un equipo nuevo. Y ahí uno, con estas fórmulas que vamos a empezar a ver hoy, llegamos a la conclusión de que el equipo tenía un periodo de repago de 4 años. ¿Por qué? Porque la tasa de interés nominal en dólares no daba arriba del 13% en dólares, ¿no? Anual. Por esa cuestión de comparar los costos, que ustedes ya lo vieron en parte cuando hicieron el ejercicio, cuando estuvimos viendo la parte de costos, versus o conjugándolo con lo que estamos viendo ahora de tasa de interés y de flujo libre de caja, ¿no? Entonces, si yo tengo una suma fija, notariada P, ¿sí? Yo la llamo P,
y quiero calcular la suma futura, F, separada en n periodos a una tasa de interés I, matemáticamente se escribe como el valor futuro es igual al valor presente por 1 más o la tasa de interés a la n cantidad de periodos. En proyectos de inversión, esta n de periodos son generalmente anuales. Si tengo 2 años, el n va a ser 2. Si tengo 5 años, el n va a ser 5. Y si tengo 10, el n va a ser 10 y así sucesivamente. Con lo cual acá, ¿qué quiere decir esto? Yo pongo, es como si haciendo la cuenta al revés. Ahora yo tengo tanta plata, tengo $10.000, lo pongo una tasa de interés del 8 o 10% anual a 10 años. Bueno, ¿qué valor futuro voy a tener de esos dólares? Y voy a hacer $10.000 por 1,1 a 10, elevado a la 10, me va a dar el valor futuro de los dólares que yo obtendría dentro de 10 años. Y ahí ya estoy vinculando, estoy llevando un valor presente a lo que sería el valor futuro. Y se hace con la misma fórmula que la de cambio, que la de interés compuesto. Es exactamente la misma fórmula, nada más que cambia el concepto. P es capital en la otra y F es C1 o el capital final, ¿no? Y acá es lo mismo. Hago un cambio de léxico. Empiezo a llamar valor futuro versus valor presente, la tasa de interés y siempre los periodos calculados en el año que fuera o lo que estuviéramos llevando a cabo. De la cual se deduce que el valor presente de una inversión hoy se puede calcular como el valor presente es el valor futuro, ¿sí? Por 1 más la tasa de interés a la 1, todo elevado a la n. ¿Qué es este ejemplo? Y bueno, fíjense el caso en el cual yo tengo una serie de fondos que yo ya los calculo. Yo sé que el año que viene voy a tener una rentabilidad de $2.000, el otro año 2.100, el otro año, el tercer año 1.800 y el otro 2.000 o 2.000 todos los años. Si yo lo quiero llevar a valor presente, tengo que hacer esta fórmula, que va a ser F, va a ser el valor futuro del flujo de caja que yo voy a obtener, o calculo que voy a obtener, llevarlo a valor presente y después vamos a ver para qué nos sirve llevarlo a valor presente. Pero antes de meterlo en eso, también hay escenarios móviles, porque se le agrega un grado de complejidad cuando se quiere conocer el valor presente a una inversión futura que genera ciertas entradas a lo largo de cada periodo. O sea, el valor futuro, esto sería como se calcula cuando un esquema jubilatorio privado. Entonces, ¿qué es? El A sería la cuota que yo aportaría mensualmente o anualmente a mi sistema de jubilación. Entonces, o bien contratan una compañía como Zurich o cualquier otra, o alguna compañía de los bancos que te ofrecen una compañía de seguro de vida o de seguro de retiro, ¿qué hacen? Bueno, agarran esas A que serían las cuotitas que vos pagás para tu sistema de jubilación o porque querés ahorrar para algo, y yo decís, bueno, yo por mes puedo ahorrar $200. Fantástico, $200 te lo transfieren a pesos, vos en definitiva le aportás los pesos, yo te lo convierten a dólares al valor nominal del momento, y ahí te lo hacen trabajar ese dinero. ¿Cómo te lo hacen trabajar? Y en proyectos de inversión. Una cosa que ese proyecto de inversión te lo maneja una entidad financiera, como puede ser Zurich o cualquier banco. Otra cosa es que lo van a terminar por lo menos sembrando la duda, lo pueden manejar ustedes manejando su propia cartera de inversión. Entonces, ¿qué hago? Yo hago ahorros mensuales, que después se convierten en anuales, y ese ahorro lo voy poniendo a trabajar a una tasa de interés determinada. Eso sería ya tener una visión de capitalista, ¿sí? O de capitalismo. Yo hago que ese dinero genere más dinero para mí, sin yo hacer un esfuerzo extra para ganar más dinero. Simplemente lo que hago es o preservar el valor de la moneda, que sería lo de mínima, o generar por ese aporte de capital que estoy haciendo todos los meses o anualmente, en un valor futuro que con el periodo de los N periodos se va haciendo cada vez más grande. Ese es el sistema. Este sistema, esta formulita, es la que debería emplearse en los sistemas de previsión social para que el Estado, cuando te cobra el 11% a vos de jubilación más el 11% al empleador, que sería un 22%, ese 22% que vos de tu salario aportás serían los AS mensualmente, el Estado no tendría, o el Estado, el que administra eso, tendría que poner a trabajar esa cantidad de dinero mensual, que son 22% de tu salario bruto, a trabajar a una tasa de interés que le dé, no sé,
la economía en general. 8% en dólares, 3% en dólares, 5%, lo que fuera. Y eso implicaría que vos, después de varios periodos de aporte, 30 años de aporte mínimo en Argentina para jubilarse, yo voy a cumplir los 30 años de aporte ahora y todavía espero que me falte más para jubilarme, serían la sumatoria de todos los años de aporte, puesto en una tasa de interés que te rinda algo, y esa tasa de interés, ¿quién va a hacer? ¿A quién se la van a dar? A que tengan que usar ese capital prestado para hacer, no sé, una nueva actividad industrial. Poner la fábrica de vidrio, esta de la de China, la pone acá en Argentina, ¿no? Entonces, con SN, obviamente hay un spread entre la tasa de interés pasiva y activa. Obviamente el banco va a tener un intermediario, si lo pones a través de un banco, y va a tratar de ganar con la tasa de interés. La tasa de interés que te van a calcular a vos, iba a ser menor que la tasa de interés que le van a ofrecer al que pide el préstamo prestado, ¿no? La tasa del préstamo siempre va a ser más cara que la tasa del ahorrista. Ya vimos la diferencia entre interés pasivo e interés activo, ¿no? Bueno, y ahí complejizamos un poco la fórmula, puedo despejar el valor futuro haciendo una relación entre ambos, y ahí viene ese despelote de fórmula que no sirve para nada, mejor dicho, sirve para los cálculos prácticos, pero no sirve memorizársela, porque en definitiva lo que vamos a hacer va a ser usar el Excel de Microsoft, ¿no? Para hacer estos cálculos. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios, así en el aire. Entonces yo digo, bueno, los valores A de entrada de un valor de futuro F a una tasa de interés I en N periodos, ¿sí? Yo quiero calcular al revés. Quiero despejar A para saber si tengo un valor futuro, cuánto me estaría pagando al revés. O sea, cuando la jubilación se convierte, cambia de signo. En vez de que yo aporte a la jubilación, el sistema jubilatorio me aporta a mí. Entonces me aportaría un sueldo mensual A, que serían mis entradas A, ahora la cambio de lugar, y así sucesivamente uno puede jugar con el Excel, obviamente, para calcular todo esto. Y ahí calculo el A, ¿no? ¿Cuánto sería? Un valor futuro de, no sé, todo lo que yo logré ahorrar en mi vida, que serán, no sé, $800.000. $800.000 lo divido por la tasa de interés que tengo y lo multiplico por la cantidad de periodos en la cual yo voy a estar sacando esos A, que va a ser, no sé, 12 jubilaciones por año, por 20 años que voy a vivir, me va a dar el N que tengo ahí, ¿no? Y así uno empieza a jugar y empieza a hacerse cálculos imaginarios, ¿no? O también relacionado con valor presente, bueno, hay un montón de cuestiones. Entonces, por ejemplo, yo me quiero jubilar a los 65 años, con $1 millón en mi cuenta. La pregunta es cuánto dinero debería ahorrar. Y acá vienen dos opciones, ¿sí? Ahora, ¿1 millón es suficiente? No sé. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Jubilarse con $1 millón será suficiente? Sí, ¿no? Más o menos. $1 millón parece un montón de plata. ¿Será o no? Yo creo que sí. En realidad, ¿sabes o saben, mejor dicho, de qué depende? De lo que Salvo estén que ganando. viva 100 años. Porque uno se acostumbra a un estilo de vida de acuerdo a lo que está ganando en el momento. Entonces, en el momento de jubilarme, estoy ganando X cantidad de plata. Yo, para sostener ese nivel de vida hasta que me muera, porque ¿qué va a pasar? En el momento que me jubile, tendría el tiempo y tendría el dinero, con lo cual sería el mejor escenario. Me dedico a recorrer el mundo, me dedico, no sé, a haraganear todo el día y, o sea, sin trabajar y teniendo todos los beneficios que tengo hoy en día, debido a que trabajo. Entonces sería la misma cuenta. Con lo cual, lo que se estima, uno tiene que tomar el sueldo anual en el momento que se quiere jubilar y multiplicarlo por 17. Con esa multiplicación por 17, uno debería ver si el $1 millón es suficiente o no. Obviamente, si ganas $100.000 por año, $1 millón va a ser bastante más que insuficiente, ¿no? Porque no necesitaría prácticamente casi $2 millones, ¿no? O $1.700.000, ¿no? Pero bueno, veamos. Yo tengo acá en Argentina un sueldo, qué sé yo, no sé, valor es de 160.000 pesos mensuales. Lo multiplico por 13. No, ¿por qué no por 12? También es un error muy común ustedes cuando hacen el cálculo. El aguinaldo. El aguinaldo. Entonces, tu sueldo es 160.000 pesos netos mensual, y lo multiplicas por 13 y lo multiplico por 17.
Bueno, se daba 35 millones de pesos, que me estimo que ahí puede haber un error por el cambio nominal. Me parece que no me da el cambio nominal ahí. ¿Qué por A ver. 17, Gonzalo? Porque 17 es 65 más 17 te da 82 años. Es la expectativa de vida en el momento que te va a morir, más o menos. Es un cálculo así, digamos. Después vas viendo. Si ves que tenés 81 y todavía no te moriste, bueno, listo. Qué sé yo. Si vivís hasta los 90, bueno, vivirás de lo que sería el salario estatal, digamos, lo que te dé la jubilación. Pero decís, bueno, o vas jugando en el medio, ¿no? O sea, pero 17 más o menos es la media, porque seamos francos. A ver, nadie es eterno, en la vida ya lo conocemos esto. Esta es la peor tristeza que los chicos aprenden cuando son chicos, ¿no? Cuando se muere un abuelo o un familiar, un ser querido, los chicos ya se enfrentan por primera vez a la muerte. Cuando uno es niño pierde esa noción de que viene acá al mundo, nace, crece, empieza a trabajar y después de trabajar cierto tiempo, después de un tiempo que las células del cuerpo envejecen y se mueren, como ocurre con un perrito, como ocurre con un gatito, lo que fuera. Perdón que hable así como jardín de infante, pero en realidad es lo que suele pasar a la esencia humana, ¿no? El humano es el único ser viviente, creo que lo mencioné en algún momento, que tiene conciencia de que en algún momento se va a morir. Obviamente, a los 20 años parece que el momento que te vas a morir es muy lejano. Yo que ya tengo 46, yo ya estoy de la montaña bajando. O sea, no sé, si estoy en la mitad de mi vida, estoy en el 65% de mi vida y me queda solamente el 35% o me queda un 20% de vida. O me quedan otros 40 años más. Más de eso no creo. Digamos, por el tipo de vida que llevo yo, eh, 46 más 40 años, tendría 86 años. La edad de mi papá hoy, ¿no? No de mi mamá, que murió antes. Ayer miraba, mi hijo puso el mayor, que ahora cumple 17 hoy, justamente. eh, Puso el programa este de Guido Casca. Yo no conozco a nadie de los personajes, y eso yo. Entonces había un modelo que parece que trabaja ahí, no se llama, no sé cómo se llama, un tipo de morocho de ojos celestes, ¿no? No sé, yo los nombres soy de terror, disculpen, ¿no? Pero me dice, Sí, es Drago. ahí es, No me acuerdo el nombre. ese, justamente. Gracias, Lu, porque yo soy de terror, me da el nombre. Ese Drago, ¿te escuché bien? Sí, Drago. Drago, no. Me dice Drago, mirá, Drago tiene 45 años, igual que vos, mirá cómo está. Ahí. Y él contó el tipo, dice, no sé, estaban hablando del récord Guinness. ¿Cuál fue tu récord Guinness? Le pregunta al conductor. Y dice, yo una vez dormí 18 horas. ¿Qué le digo? Yo 18 horas, yo duermo 5 horas por día. Este se va a quedar durmiendo, claro, le digo, mirá, ese está como está, primero porque se cuida, obviamente vive de su cuerpo. Y claro, me miraba a mí todo viejo arrugado, digamos, frente a a Drago, y me dice, pero este está como nuevo. Le digo, si este tiene los lanos puestos, digo, no hizo nada en su vida, se dedicó a dormir la siesta todos los años de su vida, obviamente va a llegar a los 60 impecable, yo voy a llegar destruido. ¿Cómo querés que haga? Duermo 5 horas por día, laburo todo el día, 2 trabajos, cualquier cosa hago. Vengo a casa, los cuido a ustedes, les ayudo a hacer la tarea, todo termino reventado. Esta es la diferencia entre Drago y un tipo común como soy yo, ¿no? Tipo normal. Bueno, ese era el chiste solamente, pero por eso generalmente se multiplica por 17, porque decimos, bueno, 65 más 17, 82 años, flaco, mucho más que ahí, viste, ya está llegando a la línea final, ¿no? Por más que sea doloroso, digamos, o triste, pero es así, ¿no? Entonces, más o menos todas las consultoras de los estudios económicos te dicen que lo normal sería multiplicarlo por 17. Ah, iba a hacer la cuenta. 35,360 dividido 85 y me daría $416.000. Bueno, ahí está de 9 a 580 porque sé que lo hice con un cambio nominal bastante más bajo, de hace 60 el año pasado, sé que no lo corregí este año. Pero bueno, acá tengo dos métodos para llegar a esto. Obviamente, a la respuesta era, $1.000.000 me sobra para lo que yo necesitaba. ¿Me explico? O sea, con $1.000.000 no solo me podría jubilar con el mismo salario que tengo hoy en día, sino que encima tendría el ingreso casi del doble, con lo cual me podría dar la gran vida, ¿no? Me compro un auto, no sé, del
el auto 0 kilómetros, la camioneta que quiero, la moto que quiera, aunque no la puedo manejar más porque ya estoy hecho pelota de la columna, lo que fuera, pero bueno, no importa, tengo el dinero. Eh, Hoy hablé con uno de los hijos del dueño de la empresa que yo trabajaba antes, ¿no? Cuando empecé a trabajar en el año 92, trabajaba en una empresa de Pilar, el tipo hizo la empresa desde él solo, digamos, la hizo, después fue pidiendo préstamos, no los pagaba, después los pagaba, o sea, un Tano era un aparato bárbaro. Pero tuvimos una relación buena, al final de mi carrera en esa empresa tuvimos una relación buena, o sea, tenía una relación de confianza conmigo, ¿no? Entonces, yo lo había enganchado en varios agaches a este señor. Por ejemplo, en el 2000, 2001, la situación económica del país era apremiante, era un desastre, la situación económica de la empresa era peor todavía. No teníamos plata, la planta andaba mal, le faltaba mantenimiento, por eso andaba mal la planta, bueno, era un desastre la planta. Entonces, llegó un momento que a los empleados de esa empresa le debían algo así como 2 meses de salario, o sea, le pagaban, pero le empezaban a pagar en cuotas porque no alcanzaban a pagar los salarios, entonces le debían como 2 meses de salario. Claro, el ambiente estaba... Encima que la planta era un desastre, que apagabas incendios todos los días, incendio me refiero a problemas, ¿no? Todos los días. Y demás, los empleados tenían acumulados 2 meses de salario dentro de la empresa, porque la empresa le iba pagando en cuotas, llegó a acumularle 2 meses y después hizo por decir de alguna manera, la cadena. Le pagaba ahora, pero en realidad ahora en octubre le estaba pagando el sueldo no sé, de junio, julio, qué sé yo. Pero a nosotros, yo que era personal jerárquico en ese momento, yo era jefe de operaciones, a mí me debían 6 meses. O sea, fue la misma cuota, pero como ganaba más, las cuotas fueron menores en el momento, entonces a lo que ganaba menos le daban más cuotas, yo tenía acumulado al final de la historia 2 meses, yo tenía acumulado como 6 meses. A mí no me preocupaba porque estaba en una situación parecida a la de ustedes. Vivía con mis viejos, gastaba nada, ¿sí? Porque la pasaba estudiando o trabajando, con lo cual no gastaba nada. Entonces era ahorro, yo sabía que tenía 6 meses adentro de la compañía de salario, es decir, como tener 6 meses de ahorro dentro de la empresa, más los ahorros que yo tenía. Yo sabía que en algún momento me lo iba a pagar. En un escenario diferente al de ahora. Porque ahora, ¿qué pasaría? Si vos debes 2 meses de salario, 2 meses de salario de junio, con el escenario de inflación. En ese momento no teníamos inflación, en el año 2000 en Argentina no había inflación, con lo cual es como tener un ahorro en dólares ahí guardado, ¿no? Que la empresa me lo iba a dar en un momento. De hecho, después me lo pagó y como le pagó todo el mundo y demás. Pero eran situaciones muy, muy malas, ¿no? Pero a lo que iba la anécdota, que yo tenía un Renault 12 en ese momento y paro en la estación de servicio del Parque Industrial de Pilar, no sé si la conocen, que sigue estando, la YPF. Entonces yo iba a hacer algo para la empresa, pero iba con mi auto, ¿no? Entonces paré a cargar combustible, no sé si un vale que me daba la empresa o algo por el estilo, y lo veo a Filiberti, se llamaba Mauricio Filiberti, que llega en un Porsche 911, una belleza, es un auto de ensueño, ¿no? Entonces llega un Porsche 911 con los vidrios polarizados, estaciona ahí en los tolditos, se baja y era Filiberti. Yo no miro, ¿no? Y él me mira a mí, ¿no? ¿Y qué hace? Se sube al auto del lado, que era un golcito del año 99, sería 2000, qué sé yo. Era un golcito viejo, claro, no quería aparecer en La Plata con el Porsche. Entonces yo le hice la seña, ojo, que te vamos a dar a vos, me dice. Y él me hizo la seña así, como que me cortaba la cabeza. Y bueno, perdón, ¿no? Pero esa es una anécdota personal que me hizo mucha gracia. Bueno, hablando con uno de los hijos hoy por otro tema, que dice, yo digo, sí, ¿tuvo papá? Mi hijo dice, olvídate, ya está rejubilado, dice. Ahora en este momento está en un yate navegando por el Mediterráneo y saliendo con la nueva novia que tiene 26. Un tipo tiene 70, ¿no? Ahora, 70, 73 debe tener. Y la novia tiene 26. Bueno, eso hace multimillonario, ¿no? Cuando hacen mucha plata, ¿no? Los capitalistas. Me acordé de la anécdota mía y Filiberti por esto. Bueno, con lo cual, llevado al mundo más mundano, mundo de trabajadores como vamos a hacer nosotros, o de pensadores como vamos a hacer nosotros, tenemos dos métodos para llegar a tener $1.000.000 en el momento de jubilarnos. Uno es el colchón, es decir, ahorro la de hoy en día, ahorro, compro los $200 que me permite el gobierno, los saco del banco y los guardo abajo del colchón. Abajo del colchón puede ser de una manera, una caja de seguridad. Entonces voy todos los meses abriendo
y puedo meter los 200, un poco menos, si tengo Netflix, puedo comprar $190, $185, el cambio nominal, bueno, tanta plata, qué sé yo lo que fuera, $180 por mes, voy ahorrando, bueno, ¿llegaré o no llegaré? Entonces, la otra sería con flujo de fondos. Y para esto es importante estimar el flujo de fondos, no solo desde el punto de vista capitalista, cuando yo trabajo para un capitalista que requiere saber, o que yo le tengo que demostrar si el proyecto en el cual cambiar el TOC del Shimatsu por el Ciber le va a generar una tasa de interés positiva o le va a ser conveniente, o para lo que serían los ahorros personales. Entonces, las dos alternativas son claras. $200 los saco del banco, los guardo en una caja de seguridad, o los bajo abajo del colchón o en un pocito en el fondo de mi casa, lo que fuera, o utilizo el concepto de flujo de fondos. O sea, acá es, bueno, 65 menos 22, que es la edad de ustedes, yo no lo hice para la mía, porque yo si no me daría bastante peor la cuenta, 43 años de ahorro, ¿no? Entonces, $580.000 estoy hablando, y yo 43 debería ahorrar $13.700 por año. Ni yo puedo ahorrar esta plata por año. O sea, imposible. Menos ustedes, me imagino, ¿no? Bueno, la degradación por inflación en Estados Unidos, que por más que yo tenga los dólares constantes y sonantes, sabemos que Estados Unidos tiene inflación. Entonces le tengo que sumar por lo menos un 3% anual. Con lo cual, en vez de ahorrar $13.700 por año, tendría que ahorrar 14.000, digamos, para llegar al $1.000.000, como yo lo estimo hoy, pero con $1.000.000 que tenga el mismo poder adquisitivo cuando dentro de los 43 años de lo que tiene $1.000.000 hoy. ¿No? No sé si me explico en lo que estoy tratando de explicar. Bueno, la cuestión es que debería ahorrar $14.000, con lo cual esto es imposible. Imposible para mí, es imposible para un gerente general. Nadie puede ahorrar en Argentina como trabajando. Habrá otros que haciendo negocios sí, pero trabajando esto no lo llegás a ganar ni en joda. Con lo cual es imposible. Ahí me tengo que alejar del sueño y conformarme ¿cómo se llama? Con la jubilación del sistema de reparto argentino, que me va a dar el 40% de mi salario. O sea, me voy a morir de hambre. Olvídense. Bueno, obviamente hay que tener cuidado del cambio de moneda. Si ahorran pesos, obviamente es imposible. Tenés que sí o sí llevarlo a los dólares. Hay que cuidar el envejecimiento del papel. Esto yo siempre lo digo porque yo usaba eso de ahorrar en dólares. Desde muy chiquito. Yo tenía 12 años cuando en Argentina se implementó el plan austral. El plan austral nacía, inclusive si buscan el eslogan por YouTube, la publicidad que hacía el gobierno nacional de Alfonsín en ese momento, de cambiar de peso ley, creo que en ese momento, a austral. Entonces, muere el peso, nace el austral, una moneda fuerte, sin los vicios del pasado, y yo le compré a mi hermana un dólar a, no me acuerdo si era un austral con 40, una cosa así, un austral con 40, mi hermana me dio un dólar. Y un austral, un dólar, era como un dólar ahora, digamos, un poco más si se quiere. Este es un delegado que me está buscando. Sabe que estoy acá, me está buscando, pero no lo voy a atender. A lo que iba era, no me acuerdo, un dólar para qué me alcanzaba, para comer un alfajor, qué sé yo, no sé. Pero bueno, yo tenía mi dólar, entonces mi dólar era como emblemático para mí. Entonces, ¿qué hice? Agarré ese dólar, lo guardé abajo del colchón donde dormía en la casa de mis padres. Y en la casa de mis padres en ese momento las camas no eran de maderitas abajo con el colchón arriba, era de una especie de un enrejado de alambre que tenía una cierta flexibilidad. La flexibilidad del colchón más la flexibilidad del alambre era como que siempre no sé si era mejor o peor, que yo ahora vienen todas de madera, con lo cual estimo que no, o mejor dicho, los colchones en ese momento no eran de resorte como son los modernos de ahora, con lo cual me parece que eso suplía parte del colchón rígido con un cierto grado de movilidad o de comodidad. O sea, los debajo del colchón eran con un enrejado de acero que eran como resortes. Lo dejé ahí, había unos papeles, puse el dólar ahí y el colchón arriba. Me olvidé. Pasaron 5 o 6 años, la inflación en el medio, 3.600%, era una cosa espeluznante. Entonces ya con ese, en el 89, después de 4 años, no me acuerdo, pero ese austral, ese dólar que yo tenía valía como, no me acuerdo si 7.000 australes, 8.000 australes, entonces apareció un montón de plata, pero en definitiva era el mismo valor o la misma capacidad de compra del dólar en el 1985, el cambio de moneda. Claro, digo, bueno, voy a sacar el dólar que tengo, lo voy a cambiar ahora porque vale 7.000 australes, decía yo. A todo esto, en el año 89 yo tenía
no sé, 16 años, ¿no? Sí, más o menos, una cosa así. Cuando lo saco, ¿qué pasa? Entre el óxido de la humedad que habría, el óxido, qué sé yo, el dólar estaba todo girado, con lo cual no sirvió para nada. O sea, cuidar el papel hay que tener mucho cuidado donde uno lo cuida, ¿no? Donde uno lo guarda, la moraleja de todo esto. Pero bueno, acá el número más importante a saber o a conocer que $14.000 por año es un monto de capital prácticamente imposible, ¿no? De ahorrar. Ahora bien, con flujo de fondos y una tasa de interés, obviamente. Esto implicaría que yo ahorre, ¿sí? Mi plata en pesos puede ser, y lo meta en alguna actividad que me genere una tasita de interés determinada, ¿no? Y una tasita de interés determinada lo puedo conseguir con un mix, ya lo vamos a ver cómo. Pero no sé, pueden ser títulos públicos, puede ser comprar algo de oro, o compañías que estén vinculadas al oro, compañías que estén vinculadas a la construcción, o compañías extranjeras, ¿no? O sea, la recomendación de hoy es dolarizar la cartera, ¿no? Por el escenario inflacionario que tenemos. Entonces, ahí hago la cuenta. Ajá. Ahí de $560.000 que yo quería ahorrar en primera instancia, tendría que ahorrar solamente $2.260. Chan, esto cambia. De $14.000 que me daba la cuenta anterior, a ahorrar $2.260 por año, cambia y mucho. Entonces, fíjense ahí cómo empieza a actuar la tasa de interés. Los flujos de fondo o el ahorro llevado con una tasa de interés determinada me cambia sustancialmente la cantidad de dinero que tengo que ahorrar mes a mes para llegar al objetivo futuro, que era el valor futuro de dinero que yo quería tener, ¿no? Como un objetivo determinado. Esto no sirve solamente para el momento de jubilarse. Te tenés que comprar una casa, querés comprarte un terreno, querés comprarte un auto y no llegás, todavía te falta, y vos ves que lo que ganás, lo que ahorrás se te degrada, y bueno, el secreto está en lo que ganás, en vez de dejar que se te degrade, meterlo en alguna actividad, acciones de una empresa determinada. Hoy se pueden comprar acciones de Google, Amazon, Microsoft, qué sé yo, por los CDR desde una bolsa argentina, y no tiene muchos requisitos, es simplemente para llegar a ese objetivo. Yo, porque el objetivo que puse para mí era un objetivo largo, como si ustedes quisieran tener $560.000 cuando se jubilaron a los 65 años. Como es un escenario largo, el escenario corto se aplica lo mismo. Quiero ahorrar para comprarme el auto, quiero ahorrar para comprarme la moto, quiero ahorrar para comprarme la casa o el terreno y empezar a construir lo que fuera. En cualquiera de los casos se aplica la misma fórmula. Y ahí fíjense cómo cambia de $14.000 a $2.200, que ya es un número muchísimo más razonable, ¿no? Obviamente acá hay que tener cuidado con los corralitos. No, cuando en la Argentina esto pasó mucho. Si yo tengo todos estos dólares pensados en un plazo fijo en Argentina, que no te entrega nada de tasa de interés o plazo fijo en Argentina en dólares, te entrega menos del 1% anual en dólares, con lo cual es nada, no existe. Ni siquiera le ganas a la inflación de Estados Unidos, pero lo pongo como ejemplo. Las tasas variables, yo acá asumí un 7% de tasa nominal anual, que hay que conseguirla, se puede conseguir, no es tan difícil. De hecho, el norteamericano promedio, si quiere ahorrar, consigue una tasa de interés del 7% anual sin preocuparse demasiado. Hace un cambio, pone títulos de la Reserva Federal, hace un mix del 30% de títulos de la Reserva Federal, compra 30% de oro y compra 30% de las empresas más grandes de Estados Unidos, Google, Amazon, qué sé yo, ya tiene garantizado, sin hacer nada durante todo el año, un 7% de rentabilidad anual, ¿no? A lo largo de los años, obviamente. Puede ser que un año tenga 4 y otro año tenga 12, no importa. El promedio da 7% anual, ¿no? Bueno, la inflación y las tentaciones, obviamente. Tu objetivo era comprarte una casa, pero llegó un momento que tenés ahorrado, qué sé yo, $40.000. Y la casa que vos te querés comprar vale $200.000. O que querés hacer, vender terreno y demás, construir la casa vale $200.000. Y bueno, la tentación es grande, tenés $40.000 guardados. Decís, pucha, tengo $40.000 guardados, ¿qué hago? ¿Espero la casa? O más sí, sigo viviendo en mi viejo, me compro la moto. Me compro una BMW 1200 que vale $40.000 nueva. Eso puede aparecer como tentación o no. Un nuevo ejemplo. Usted se gana con el Kini 6 ahora, ¿sí? 26 millones de pesos. ¿Sí? Por más que el Kini 6 diga reparte 87 millones de pesos, en realidad reparte 86 millones de pesos entre todos los ganados de esta Kini, primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta, revancha 1, revancha 2, no sé qué, es un montón de Kini 6 que hay. Pero el número que te mostramos son 86 millones de pesos. De 86 millones de pesos, ni pedo. Si te ganás con las 6 cifras, ganarás 26 millones de pesos
En el mejor de los casos, digamos. Con lo cual dice, me gané el Kine 6, dejo de trabajar. Vamos a ver. ¿Cómo lo gasta? Bueno, primero viene AFIP. ¿Sí? La AFIP es como la muerte, ¿no? La muerte y los impuestos, decía la película Joe Black. Nadie se salva, ni de los impuestos ni de la muerte. Con lo cual, dos opciones. Puedo tirar manteca al techo y puedo hacer un flujo de fondos. ¿Por qué el ejemplo de la AFIP? Y porque la AFIP te va a sacar automáticamente los 26 millones de pesos que ganaste, un 35%. ¿De qué? De ganancia. Cham. O sea, de los 26 millones, 35% van directamente a parar a manos de la AFIP. Son como impuestos. Vos te ganaste un premio, es el premio bruto, no te descuentan el neto que vas a tener. Pero bueno, son 20 palos, 22 palos, qué sé yo, que tendremos ahí. Es mucha guita todavía, es mucho dinero. Y ahí tengo dos maneras de hacerlo. Manteca al techo, era lo que decían los viejos acá en Argentina, se manteca al techo, va a decir, despilfarro la plata, ¿no? O utilizo el concepto de flujo de fondos. Manteca al techo, decido vivir sin trabajar, compro un auto, moto, me mudo, ¿sí? Quiero tener mi casita personal, ya me mudo, dejo de estar con mis viejos o dejo de vivir con mi actual esposa, me mudo, total, ahora tengo plata, cambio de modelo como hizo Filiberti, yo tengo un modelo 73, la cargo con mi esposa, y me compro un modelo, no sé, 2000, no quiero ofender a nadie, a ver, pero uno ya dice 2005 y ya es un modelo que tiene 15 años, ¿no? No, muy chica. Un modelo 2000 me quedó. Un modelo 2000 tiene 20 añitos. Está perfecto. Sería repetir la historia de Mauricio Filiberti que le mencioné hace ratito. Compro el auto, me compro la moto, me compro la casa. ¿Cuánto me gasto acá? Y me patino $80.000 en el auto, $40.000 en la moto y $140.000 en la casa chica, digamos, ¿no? No del todo grande. Bueno, un auto para la novia, o sea, le voy a comprar este autito, me voy a gastar $1.000 en este autito, está lindo este Renault 12. Está bueno, supongamos que consiga uno igual. Con lo cual ahí ya tengo todos los gastos. Con lo cual, el gasto inicial, familia, digo, me dan el 15, hagamos una sopa para todo el mundo. ¿Qué necesitas? Plata, te ayudo, tomá, te doy $5.000, qué sé yo. Bueno, tengo ahí $266.000, lo que me quedó, ¿no? De todo lo que gasté. Y todo un gasto mensual asociado, esos $266.000, todo esto que compré, ¿sí? Aproximadamente $2.000. Pero ¿qué pasa? Vivo hasta los 85 años. Con lo cual tengo que hacer la cuenta al revés ahora. Bueno, con los $2.000 que era esa plata, dividido lo que me quedaba a mí, ¿sí? Que eran los 16.000, me quedan 8 meses. Fíjense que en 8 meses reviento la plata. No es casual que la mayoría de gente, más del 95% de la gente que se ganaba en la vieja época, cuando yo era chico, era el PRODE. Ahora está el Kine 6, el Loto, qué sé yo. Al poquito a los pocos años, digamos, desde que el momento que se ganó el Loto, el Kine 6 o lo que se haya ganado, a los 5 o 6 años ya se quedó sin plata, está igual que antes, digamos. O, digamos, o no hizo la diferencia. Por más que en el momento hubiera aparecido un montón de plata, no es casual que eso pase. ¿Por qué? Porque lo agarra gente que en general no está preparada desde el punto de vista económico, no está preparada desde el punto de vista financiero, con lo cual, ¿qué es lo que termina pasando? La que yo le dije, compras auto nuevo, moto nueva, te divorciás, el 50% de lo que ya tenías se lo pagás, se lo das a tu esposa, le compras un auto a tu novia y haces la vida del magnate, ¿no? De que tiene un montón de plata. Bueno, te la patinas en 8 meses, muchachos. Esa es la realidad, ¿no? Ni hablar de que te vas a ir a un yate en el Mediterráneo, ¿no? Eso no te dura ni un mes, ¿no? Pero bueno, después tenés que volver todo y volver al barrio. Y ahí, si gastaste $266.000, vas a recuperar la mitad, porque el auto no te van a pagar $80.000 ni en joda, la moto te caíste porque no sabías manejar, la rompiste toda, así que recuperás $4.000 o te la afanaron, dice yo. La casa la destruiste, bueno, no sé, lo que fuera a pasar. Vivo con $2.000 por mes durante 5 años. Fíjense que los escenarios de manteca al techo, de gastar plata a lo bestia, no digo darse un gusto, pero otra cosa es darse todos los gustos, ¿no? Con un Kine 6, no es la solución, ¿no? Porque uno, bueno, 8 meses, un año, y 5 años más, estoy hablando de 6 años, 10 en 22 dejaron la carrera, obviamente. ¿Para qué me van a venir a escuchar a mí si tienen un montón de plata, ¿no? Si se ganan el Kine 6.
Se van a encontrar a los 28, con suerte. Yo estimo que es mucho antes, porque acá fui bastante conservador con muchos de los gastos mensuales que se tienen. Vive 5 años. Y después, bueno, de los 35, si tuviste hijos, a los 85, trata de vivir de tus hijos. Pero eso se tendría que ponerse a fabricar pibes desde ahora, los 22. Cosa que cuando ustedes tengan 35, el pibe tenga 18 años, ya pueda salir a trabajar. Ahora, de ahí a que tu hijo te vaya a subsidiar para darte plata a vos como padre vagabundo que te conoció, creo lo veo poco probable, ¿no? Pero bueno, podría ser una opción, qué sé yo. Y eso es con lo que me quedé, ¿no? De pasar de andar en un auto impresionante, una moto bárbara, anda de estos. Y de estos casos hay un montón de casos. Yo tengo casos de conocidos de que trabajé para ellos antes de entrar en esa empresa, trabajaba para un tipo que venía de La Plata, pelito largo, era el dandy, una esposa divina, tenía hermosa, unos hijos hermosos, tenía lindísimos, los dos eran chicos, el flaco, yo tenía 18, cuando salí de secundaria este flaco tendría 20, tendría 30. La mujer divina y los hijos divinos también, él tenía facha, qué sé yo, pero largo, pero era el dandy, ¿no? El dandy. Bueno, venía con auto 0 kilómetros, qué sé yo, a los 7 meses reventó todo. Se peleó con la mujer, pues se juntó con un gato de acá de Capilla del Señor, se peleó con la mujer, los hijos ya no lo veía más, el auto lo fundió, la casa que tenía con la esposa se la quedó la esposa. Después andaba con un pordiosero, andaba igual que nosotros, que no teníamos un mango partido por la mitad, ¿no? Entonces, en 8 meses el tipo hizo pelota todo lo que tenía, digamos, ¿no? Creyéndose que había venido de La Plata a conquistar el mundo, porque el que está en La Plata o el que está en Capital Federal viene a la provincia y más en Capilla del Señor, donde no hay nada, ¿no? O sea, se creía el magnate, el que venía lleno de plata, ¿no? Y bueno, hizo desastre. Pero bueno, todo desastre asociado a su comportamiento. Y esto es lo que hablo de comportamiento, cómo tengo que ser perseverante y entender cómo funciona el flujo de fondos para entender cómo puedo llegar a salvarme de este despelote, ¿no? Con el flujo de fondos somos mucho más moderados, gasto $200.000, ¿sí? El gasto posible para los próximos 43 años, o gasto lo posible por los próximos 43 años de mi vida, poniéndolos, el dinero que me quedó de los 200, de lo que gané, 26, 23 millones de pesos que me quedaron, lo transferí a dólares, de $2, saqué 200.000 para comprarme una casa, un autito más o menos, qué sé yo, y los próximos 43 años de mi vida, una tasa de interés del 7% anual, o la misma cuenta, bueno, tendría una ayuda de $500 por mes, ¿sí? En ese momento era 30.000, fíjese el cambio nominal que tenía, era viejo. O mejor coloco los 82.000 a trabajar y obtener $450 por mes sin perder el capital, ¿no? Esto sería poner a trabajar el monto extra que tengo, sin sacar nada, ¿no? Moraleja, hay que ser moderado con los gastos, hay que invertir más, y es mejor que el dinero trabaje para nosotros que nosotros trabajemos por dinero. Lamentablemente, por la estructura social de donde venimos, nosotros venimos a trabajar vamos a ir a trabajar todo por dinero. Pero la idea es no ser esclavo del dinero, sino que en definitiva llegar a un momento de independencia donde el dinero empieza a trabajar para uno propio, ¿no? Yo aprendí tarde la lección, por eso quiero que ustedes intenten aprenderla más temprano, ¿no? Pero de vuelta, en los 20 y pico de años, cuando yo tenía 20 y pico de años, no tenía salario inflacionario, con lo cual lo que agarraba, si bien no lo ponía a trabajar, porque no sabía, no entendía nada de esto, eh, me rendía el dinero. Hoy ganar en pesos y guardarte los pesos o tratar de refugiarte en un dólar de 140 pesos es muy mala opción, digamos. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahora vamos a pasar a ver la tasa ponderada del costo de capital. Entonces, para una evaluación de proyectos, era lo que mencionamos al principio de la clase, donde uno no usa solamente la tasa del accionista, sino una combinación de una tasa entregada por un accionista y una tasa entregada por una entidad financiera, o sea, el banco. Un accionista, mi tío me presta plata, mi papá me presta plata para hacer un emprendimiento. Vi ahí el ejemplo de una cervecería que habían puesto ahí en estudio costos, que creo que a ese sí le contesté. Si bien no conocía el monto inicial, supongamos que tiene un monto inicial, no sé, tiene que gastarse $20.000, ¿sí? De monto inicial, de inversión. Después tiene la estructura de costos que ya estuvimos conversando con los
con los dueños del proyecto, los que calcularon ese proyecto. $20.000. $20.000 me los presta, mi tío me presta $15.000 y el resto se lo pido al Banco Nación para una, no sé, una actividad de capital donde voy a contratar a personas y me van a dar un crédito blando, que se llama, que es un crédito con una tasa de interés menor a la tasa inflacionaria, o lo que sería una tasa subsidiada, ¿no? Por el Estado, tratando de promover el empleo, la generación, el agregado valor, lo que ya vimos al principio de la clase. Esta es la fórmula, parece un despelote, pero bueno, el de REA tasa WACC, que se llama la Weighted Average Cost of Capital, tasa ponderada del costo de capital en español. Eso es igual al K sub B. K sub B va a ser la tasa de interés, ya esto evaluando el proyecto, ya no me salí de la, nos salimos de la R y eso para no confundirnos, lo que sería la tasa nominal, la tasa real y demás, lo termino convirtiendo en K sub B y K sub D. K sub B sería la tasa de interés requerida por el accionista, o sea, mi tío me prestó los $15.000, pero mi tío quiere por esos $15.000 que se los devuelva en tanta plata o en tantos pagos que me van a representar una tasa de interés X, la que mi tío quiera. Por ahí me lo da tasa regalada, o por ahí me regala la plata, que sería mejor de los casos, pero supongamos que hay que devolver la plata. Entonces voy a hacer el monto de capital, ¿sí? Adeudado, o el capital del accionista sería K, capital del accionista, dividido el monto total del proyecto. En el caso de la cervecería, $20.000, ¿sí? Con lo cual, estoy vinculando la tasa que quiere mi tío, o el accionista, por lo que me presta mi tío, dividido lo que me cuesta el monto total del proyecto de inversión que yo quiero hacer, ¿no? Esos $20.000 que hablábamos anteriormente. Más K sub D, que K sub D es la tasa requerida por la entidad financiera. Acá en Argentina se obtiene esto de poder obtener tasas subsidiadas para hacer proyectos de inversión que incorporen mano de obra, generen valor agregado, sustituyan importaciones. Hay líneas de crédito. Si bien se cortaron en el segundo periodo Macri, porque obviamente la economía era un desastre, hay todavía algunas líneas de crédito. El tema es que hay que conseguir el capital del accionista, porque ningún banco te va a prestar el 100% para un proyecto. Es así, digamos. A lo sumo te prestarán un 50% para lo que necesites, pero el 100%, muy difícil, digamos. O imposible, por no decir la palabra. Tengo la tasa de interés requerida por la entidad financiera, que es el K sub D. Ahí aparece el 1 menos T, pero fíjense que del otro lado aparece la deuda, y cuando yo me refiero a deuda, o nos referimos a deuda en economía, en microeconomía, nos referimos a lo que le debemos a la entidad financiera. Si bien debemos los dos, en realidad el proyecto en sí, y nosotros como manager debemos el capital más la deuda, acá diferenciamos. Una parte está afectado por lo que le pedimos al accionista y otra parte está afectado por lo que pedimos de deuda, ¿no? Fíjense, está multiplicado por la deuda dividido el monto total. ¿Qué es el 1 menos T? El 1 menos T lo ahorramos desde T de taxes, de cuando veíamos macroeconomía, impuestos. ¿Qué pasa? Todo préstamo que yo pida, cuando yo hago mi flujo de fondos, no se ve afectado por el pago de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, que es aproximadamente un 35%. Con lo cual, en todo proyecto de inversión, siempre conviene utilizar algo de dinero prestado, porque ese algo de dinero prestado lo voy a descontar de mi flujo de fondos en un momento determinado, después vamos a ver cómo se hace el cálculo, y en ese sentido yo voy a estar evitándome pagar impuestos sobre la deuda que yo tengo. ¿Me prestan $5.000? Bueno, los $5.000 los voy a poner en un flujo de caja a 2 años, 3 años, 5 años, lo que fuera, y lo que vaya debiendo por año lo voy a descontar a mi ganancia. Y como descuento mi ganancia, mi impuesto sobre las ganancias es menor. Entonces, esto es lo que se conoce en la jerga como el escudo fiscal. Porque en definitiva, pongo un ejemplo, tasa de interés requerida por el accionista, 12% anual en dólares. Tasa subsidiada por el Banco Central para un crédito del Bicentenario más 10 años, o más 10 años, me da una tasa de interés en dólares del 5%. Estoy diciendo cualquier número. 5% menos el 0,30, menos multiplicado por 0,65, que sería el 1 menos 0,35, me baja mucho esta parte de la ecuación. Entonces, la tasa ponderada del costo de capital es más baja.
Y si la tasa ponderada del costo de capital, ¿qué pasa con las inversiones? ¿Se acuerdan de macroeconomía cuando veíamos eso? ¿Cómo se comportaba la inversión frente a una tasa de interés que tiende a la baja? ¿Es mayor lo que se invierte o es menor? Aumenta. Aumenta la cantidad invertida, ¿cierto? Sí. Eso es así, pero ahora lo miramos del otro lado. Cuando lo miramos desde el punto de vista de la tasa de interés, al ser una tasa ponderada del costo de capital, ya el proyecto no necesita que tenga un flujo de fondos con un ingreso muy alto para tolerar esto. ¿Por qué? Porque la tasa de interés a la cual yo voy a exponer mi proyecto va a ser menor. Entonces, decíamos, con una tasa de interés del 15% anual en dólares, que es la tasa de interés que tiene Argentina hoy para endeudarse, ¿no? O sea, nos sacamos mucho de esa realidad. Endeudarse a 15% anual en dólares es mucho, digamos, es una tasa de interés muy alta, con lo cual no hay inversiones, por un lado, más allá del cepo, más allá de otros factores, ¿no? La falta de law rules y todo lo que vimos en macroeconomía. Pero es una tasa de interés muy alta. Pero si esa tasa de interés ya estuviera al 5%, la historia sería diferente. Y aprovechando esa tasa del 5%, con el escudo fiscal que me baja un 65% más esa tasa de interés, un 35% más, perdón, esa tasa de interés, lo cual se vuelve mucho más jugoso y hace que más proyectos que yo evalúen pasen la barrera de lo que quiere ganar el accionista con el caso B y la entidad financiera a la cual yo le voy a pedir la plata. De vuelta, esto no se usa solamente para proyectos de inversión de 0 km, partiendo de un greenfield. Greenfield es el campo solo, ¿no? Tengo el campo y ahí voy a montar mi planta industrial, la cervecería, el negocio, el lavadero de autos o lo que vaya a hacer, ¿no? O una planta industrial para hacer, no sé, pulpural, como creo que hay un proyecto por ahí dando vuelta. Para todo, sea un proyecto de $20.000, un proyecto de $200.000 o de $20 millones. Es lo mismo. El concepto es lo mismo, la ecuación es exactamente lo mismo. Con lo cual, ergo final, ¿qué conviene? Pedir algo siempre de dinero. Por más que tenga todo el dinero como capitalista, o se lo consiga el capitalista, el accionista, siempre hay que pedirle algo de dinero, conviene pedirle algo de dinero a una entidad financiera. Un banco, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, hasta el caso de ya lo vimos, que es es el más sencillo de calcular porque es, en definitiva, la deuda que adquiere la empresa cuando solicita un préstamo. Es, en definitiva, la tasa de interés de la entidad financiera precursora, ¿no? Yo como empresa quiero pedir un crédito para aumentar los empleos del Banco Nación, voy a las tablas que vendí y me dicen, bueno, este proyecto te puede dar hasta 5 millones de pesos con una tasa de interés del 22% anual en pesos. Llevado a la inflación que vamos a tener, me va a dar una tasa de interés negativa, con lo cual conviene pedir el proyecto ahora. Por ahí en otro momento, en la última era de Macri, los bancos te prestaban, pero a tasa de interés más alta que lo que era la inflación. Se te prestaban, sí, 65% contra el 50% de inflación. Ahí tendrías que hacer el cambio de la expectativa de evaluación y cuál es, en definitiva, tu caso de en dólares, ¿no? Pero bueno, para un caso, para el otro, positivo o negativo, el concepto es el mismo, ¿no? Y después está la tasa requerida por el accionista, ¿no? Entonces, muchos accionistas toman como valor de referencia, nosotros en los cálculos lo hacemos cuando no conocemos al accionista, porque no es un emprendimiento grande, pero si es un emprendimiento chico, ustedes saben, el que quiere poner una cervecería sabe cuánto quiere ganar, o sabe que por esos $20.000 que va a invertir quiere obtener una tasa de rentabilidad X, podrá ser 5% en dólares, 12%, 15, 20, no sé, lo que quieran. Eso es a gusto de cada accionista, ¿no? Obviamente, mientras mayor aversión al riesgo, más tasa de interés va a requerir el accionista. Mientras menos aversión al riesgo, menos tasa de interés. Pero bueno, supongamos que queremos poner una planta de 2 millones de dólares o de 20 millones de dólares y no conocemos cuál es la tasa de interés que quiere el accionista. Si estoy hablando de un proyecto grande acá. Utilizo el modelo Capital Assessed Price Model o modelo de evaluación de activo de capital, que determina cuánta rentabilidad es esperable de obtener para un riesgo determinado. Entonces, fíjese que acá, que es la tasa CAMP, Capital and Sales Pricing Model, es igual a la tasa libre de riesgo. ¿Y dónde sale esa tasa libre de riesgo? Pregunta en general, a ver si alguien se pone en y me la dice.
¿Del riesgo países? Eh, no, esa es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es una tasa donde vos sabés que el riesgo es cero. Vos pones la plata ahí, te va a dar una tasa de interés que va a ser X, pero vos sabés que lo vas a cobrar seguro. Esa es la tasa del bono de la Reserva Federal a 10 años, por ejemplo. O la tasa LIBOR. La LIBOR es el London Interbanking Bank Offered Rate, algo así, que es la tasa de interés interbancaria de los bancos de Londres. Voy a decir, bueno, cualquier plata que vos vayas a poner en un banco de Londres, te van a devolver la plata en libras esterlinas o en dólares o en lo que fuera a 10 años, digamos. Entonces, eso se llama tasa libre de riesgo. Entonces, fíjense que la tasa libre de riesgo puede cambiar sensiblemente. ¿Se acuerdan? Hubo momentos después del 2008 donde la tasa libre de riesgo era cero. Cero. Ese valor era cero. Con lo cual, eso hacía que, mirado desde el punto de vista de macroeconomía, todas las economías emergentes tuvieran tasas de interés más fáciles para endeudarse. También pasó en la década del 70 con los petrodólares. La tasa libre de riesgo era tasa nada, te daban 2 o 3% anual en dólares. Eso generó que todos los países tercermundistas como nosotros, con gobiernos militares, pidieran plata a trocha y mocha, como dice el dicho, ¿no? Pedir plata a trocha y mocha con una tasa de interés baja es viable, en tanto y cuanto ya sabemos que las deudas de los países no se pagan, sino que se rolean, hacemos el rollover de la deuda. ¿Qué es el rollover de la deuda? Tomar deuda nueva para pagar la deuda vieja. ¿Pero qué pasó? Cuando asumió Reagan en Estados Unidos, esa tasa libre de riesgo, que era del 2 o 3% anual en dólares, pasó al 10%. Claro, del 2 más 10, la nueva tasa la tenía que pedir a más del 10% para pagar la deuda vieja, con lo cual muchos países, incluyendo la Argentina, se declararon default ya en 1982, 81, 82. Bueno, sigamos con la fórmula, tasa libre de riesgo más beta. ¿Qué beta es la diversificación del negocio? Toma valores de 0,2 para negocios muy diversificados, donde el riesgo en general se ve disminuido, y 1 para muy bajo nivel de diversificación. Entonces, ¿por qué? Con baja diversificación el beta vale 1 y con muy alto grado de diversificación el beta vale 0,2. ¿Qué está teniendo en cuenta ahí? ¿Qué les parece? ¿Alguien que se ponga nombre? Puede ser de que el negocio pueda hacer otras cosas, además de lo que está haciendo. O sea, por ejemplo, qué sé yo, un negocio chiquito puede diversificar más rápido. O sea, pasar, no sé, una cafetería de vender cafés a, no sé, a vender facturas, a vender, no sé, pan, qué sé yo. En cambio, un negocio más grande, una empresa gigante de aerolíneas, no puede hacer otra cosa más que viajar. Eso tiene poca diversificación. ¿Puede ser eso? Es correcto. Entonces, a poca diversificación, el riesgo es más alto, con lo cual la tasa de interés requería más alta, porque, no sé, dejan de viajar como pasó ahora en la pandemia, y ahí sonaste, digamos, suena tu negocio. Entonces, ante negocios poco diversificados, el beta tiene más alto, porque en definitiva la tasa CAM, la tasa requerida por el accionista, va a ser más alta. ¿Por qué hay riesgo? Y el riesgo que te agarre una pandemia, está bien, nadie esperaba una pandemia, pero puede pasar que, no sé, se caigan los aviones, y se caen los aviones te suspenden los vuelos porque vos tenés aviones del mismo modelo, como pasó con el Airbus, no, el de Estados Unidos, el Boeing, no me acuerdo qué número, que está parado, no sé hace cuánto tiempo, están en tierra todos los aviones, más allá de la pandemia, porque se cayeron un par y no supieron por qué corno se cayeron. Parece que es un problema en el software de control del avión. Es un Boeing, pero de los más nuevos, ¿no? Y están parados, toda la flota de las aerolíneas que tienen ese avión está parado por una reglamentación de la Agencia de Seguridad de Aviación de Estados Unidos, están todos en tierra. Entonces, ahí era, validando lo que vos decís, como un ejemplo de una aerolínea, es un negocio que no tiene diversificación, o sea, es volar y volar, digamos, es volar para viajar, y si no viajás, no ganás, y si no ganás, perdés, digamos. Cuando vos tenés una cafetería, también un negocio más chico, no vamos a comparar, pero tenés una cadena de café, que se llama el Starbucks,
Antes vendía por cosas, ahora te vende por ventanilla, y no solamente te vende el café, sino te vende el café con la media luna, con el, no sé, el cupcake o no sé, la tortita, lo que fuera, digamos. Empieza a diversificar para tener más grado de versatilidad en su negocio, ¿no? Entonces, en una cafetería que antes vendía café solamente para el coso, se tuvieron que diversificar en la pandemia para vender por ventanilla y que te lo lleve un delivery a tu casa. Vos querés desayunar un Starbucks en tu casa, lo puedes hacer todas las mañanas, te lleva un delivery el Starbucks en tu casa si querés, digamos. O para un evento especial, lo que fuera. Pero bueno, entonces ahí tengo la tasa libre de riesgo del mercado en general, la beta, la diversificación, le pongo 0,2 si el negocio es muy diversificado y 1 si el negocio no tiene diversificación. Y el SVM es la tasa de valor de riesgo del mercado local, relacionado con el riesgo país. Entonces, eso es lo que mencionamos en macroeconomía. Cada 1000 puntos de riesgo país es un 10% de M. ¿Cuánto está el riesgo país en Argentina ahora? 1200 puntos. No. Sí, 1200 puntos está. Sería 12%. Entonces, 1200 de riesgo país, yo este cálculo que tengo acá, sería, no sé, 2 más beta 1, no tengo diversificación, más 12% menos la tasa libre de riesgo, que se la vuelvo a estar pues ya se la sumé antes. ¿Qué sería esto? Bueno, 2 más beta 1 más 12% menos 2, o sea, beta por 10. Definitiva total, la tasa CAMP en Argentina hoy estaría valiendo más o menos 12% anual en dólares. Si vos no le ofreces a un accionista del extranjero 12% de tasa anual en dólares, bueno, el tipo no te prestaría. Esto es en condiciones de estabilidad, que ahora vamos a ver que Argentina todavía dista mucho de tener estabilidad. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos siempre el riesgo de devaluación. Esto ya creo que lo hemos mencionado en la clase de macroeconomía. Nosotros tenemos el riesgo de devaluación atrás. Ahora, circunstancialmente, no circunstancialmente, por los próximos 4 o 5 años yo veo que el cepo se va a quedar. Entonces, es muy raro que alguien venga, traiga dólares, los convierta a pesos para con los pesos pagar la mano de obra, pagar la construcción, pagar la bolsa de cemento, pagar el acero, qué sé yo, construir una fábrica y empezar a producir algo que te va a dar una rentabilidad en pesos. ¿Sí? Pero no obstante, si te diera esa rentabilidad en pesos, tampoco como gobierno, por más que te dé rentabilidad en pesos, vos lo cambiarás a dólares y bueno, en algún momento vas a querer sacar esos dólares que trajiste acá. Eso es lo que hace cualquier accionista. Tu tío te va a prestar 15.000 dólares, pero en algún momento te va a decir, bueno, flaco, listo. O flaca, o sobrina, lo que fuera, devolver la plata porque la necesito. Arreglarán en cuotas, arreglarán de todo de una, lo que fuera, pero en algún momento vas a tener que devolver esa plata. Entonces, en un escenario donde vos tenés, digamos, el cepo, el ultra cepo al dólar, plata que entra, plata que no sale. Con lo cual, ninguna empresa va a venir a invertir en Argentina, aún cuando vos le ofrezcas una tasa de interés del 20%. Esto cepo de por medio. No hay cepo de por medio, se supone que ese riesgo ya no está, con lo cual debería ser puramente la fórmula que estamos viendo ahí arriba, donde es la misma que antes, nada más que se le suma el D sub B, que es la tasa de devaluación. El D sub B era la devaluación. Entonces, ¿qué es la D sub B? Y bueno, es el cambio nominal esperado futuro menos el cambio nominal presente menos 1%. Si yo espero que el año que viene la proyección es que tengamos un dólar del por lo menos el 35% arriba de lo que sería ahora un intermedio entre el dólar oficial y el dólar blue. Entonces, tengo un dólar de 130 versus el que me está poniendo la plata dólar, que se lo cambian a dólar oficial, 85. Y bueno, estoy hablando de una tasa de devaluación de sumarle ahí de aproximadamente el 50%. Con lo cual, olvídense de toda la fórmula anterior si quieren. En un escenario inflacionario, por más que calcule la tasa libre de riesgo, más el beta, más todo esto, tengo el riesgo inflacionario. Como el riesgo inflacionario es del 5%, el 50% anual, fíjense que con la cuenta anterior yo llegaba al 12%, en un escenario donde Argentina no está muy bien. Pero si le sumo cepo, es nada. La tasa, aún sea infinita, nadie te va a traer un mango. Pero aún sin cepo, el riesgo inflacionario, por lo tanto, el riesgo de devaluación,
y eso lo vimos en cambio real cuando vivimos macroeconomía, por eso era tan importante entender la macroeconomía para entender los proyectos, estaría sumando 12% más 50%, 62% de tasa de rentabilidad anual en dólares. ¿Creen que algún proyecto en el mundo dé una tasa de rentabilidad anual en dólares de 62%? ¿Qué les parece? Chicos, chicas, ¿están vivos? No es muy difícil la pregunta. ¿Qué les parece? No, No, ¿cómo? Tendrías que tener un periodo de repago de 1 año y medio más o menos. Te dan 20 millones, vos en 1 año y medio tendrías que generar 22 millones. O sea, imposible. Nada, nada, no existe nada en el mundo que te entregue esa tasa de rentabilidad. ¿Qué está asumiendo acá? Y acá vale la aclaración, una empresa o una actividad que vos pongas acá en Argentina, que la inversión te cuesta en dólares, porque si vos tenés que comprar un predio, lo vas a comprar en dólares. Si tenés que comprar maquinaria, la vas a comprar en maquinaria, en dólares, todo lo vas a comprar en dólares. O sea que tenés que contabilizar los dólares que vas a poner para el proyecto de inversión, no vas a contabilizar los pesos. Entonces, contabilizar los dólares. Ponés los dólares y empezás a vender café. Cuando empezás a vender media luna o lo que fuera, o un servicio de lavado de autos. Lo que vos vas a ganar está en pesos. Entonces, suponete que no hay cepo. El valor del peso, o el valor del dólar, mejor dicho, va a ir acompañando al valor inflacionario. En un escenario inflacionario, las tasas de interés para hacer proyectos de inversión a largo plazo se te van al demonio. Por eso es siempre y cuando vos vendas en el mercado local. Diferente que vos haces una empresa donde va a decir, mira, más del 90% de lo que yo tengo, lo voy a exportar. Entonces, como vos lo vas a exportar, vas a traer dólares, vas a tener dólares. Con lo cual, ya ese de su B carece de sentido. ¿Me explico? Con lo cual hay que saber de qué negocio estamos hablando y en el momento del final, parcial, lo que fuera, el trabajo práctico, lo que surja de todo esto, es evaluar qué negocio estoy manejando. Si voy a manejar un negocio que va a vender en pesos y mi inversión es en dólares, y no me queda otro que sumarle el riesgo de evaluación a la tasa de interés requerida por un accionista. Ahora bien, resulta que no es en pesos, porque en definitiva yo estoy exportando más del 90% de lo que produzco. No sé, produzco aluminio, como Aluar. Más del 90% de lo que produce lo exporta. Con lo cual ese subiendo no lo tengo en cuenta, pues sería sobrecastigar mucho un proyecto, digamos. ¿Está? Pero bueno, esto hace que cualquier proyecto de inversión en Argentina con escenario inflacionario sea muy difícil de llevar a cabo, en tanto y en cuanto vos vendas tu producto a mercado local. Si bien después entra en juego un poco la inflación, porque obviamente si la inflación fue del 50%, la inflación del segundo periodo quizás no sea el 50, quizás sea el 30, el 40, y ahí vos vas a trasladar esa inflación a tu producto de venta. Si vendas café, el café va a aumentar un 30, 35%, dependiendo cómo esté la demanda, digamos, ¿no? Con lo cual eso es un poco relativo de cómo sumamos el de su vez, hay que evaluar un poco cómo se comportan todas las variables de la macroeconomía y cómo infiere mi proyecto. Por eso, vuelvo a reiterar, ¿cuál era la importancia de entender cómo funcionaba la macroeconomía para entender cómo funciona la microeconomía? Y a partir de ahí, entender cómo calculo la tasa de interés. Acá es donde los últimos años, bueno, sí, los últimos años, digamos, porque se ha complejizado el hecho de tener variables con más inflación y demás, la mayoría de los chicos patina en este cálculo, en el cálculo de la tasa de interés. El flujo de caja después es mecánico, el costos es mecánico, ya tienen las recetas, digamos, puede haber algún error ahí, pero no es significativo. El mayor error que tienen lo tienen acá, en las estimaciones. Porque en el parcial, obviamente, no voy a tocar macroeconomía en este, pero en el final, si a alguno le tocaría final, sí debería, o si alguno está en el margen de promoción, debido a que en el primer parcial sacó más de 8, obviamente la pregunta va a venir más teniendo en cuenta algo de macroeconomía, para la integración, ¿no? O sea, no son dos capítulos diferentes de economía en clase, como lo vimos, sino son dos capítulos íntimamente relacionados. Uno para entender cómo funciona y qué es lo esperable en los próximos años, y otro para entender desde la microeconomía cómo se evalúan los proyectos. Para un empresario, para el cual yo estoy trabajando, o
para mi propio negocio. Como la mayoría de los proyectos que mandaron ustedes para evaluación de costos hablaba de microemprendimiento, lo cual está perfecto, está bárbaro. Pero esto implica estas cuestiones, ¿no? Entender qué variable estoy manejando, qué producto voy a vender, y con estas suposiciones yo digo, bueno, mi producto se exporta, listo, me saco encima el de su web. O digo, no, mi producto no se exporta al 100%, pero el 90% lo exporto y el 10% está acá. Entonces ahí uno tendría que contabilizar, y para no meterse en el flujo de caja, porque después ahí ya se hace un despelote, se encarajina bastante, meto ese concepto acá. Y ahí vamos a tener que hacer un par de ejercicios, Lucy, si te parece, para que lo internalicen. Un ejercicio podría ser, tengo un flujo de caja que me da tanto, eh, la tasa de interés requerida para esto es, calcúlenla, necesito, no sé, que me presten $500.000, y los $500.000 yo sé que lo que voy a producir van a ser $100.000 al año, ¿sí? Pero de los cuales yo sé que $100.000 los exporto, perdón, el 90% de los $100.000 los exporto y el 10% lo manejo en el mercado local. Entonces, ese producto que estoy manejando de $500.000, que es, no sé, estoy fabricando, no sé, una planta para fabricar hamburguesas, qué sé yo, no sé, partiendo de la carne. Ese 10% que vendo acá está afectado por la variable local. La variable local generalmente va a ser el alimento. El alimento es uno de los valores inflacionarios que más alto tienen, porque es lo que menos se restringe a la hora de consumo. Son los alimentos de necesidad de urgencia, me mezclé con el DNU, pero de necesidad extrema, digamos, el alimento, con lo cual esos tienen más inflación porque no cae luego nunca la demanda. Diferente si estás hablando de un decorado de una habitación, de una puerta, donde decís, bueno, para la demanda cayó, pues la gente no tiene un mango para decorar, con lo cual ese precio no puede acompañar el valor inflacionario general, será menor, digamos. En función de eso, tenemos que ejercitar, como para que no tengan problemas. No solo en el parcial, ya el parcial pasa a ser anecdótico, o el final pasa a ser anecdótico, sino para que puedan evaluar con cualquier accionista que tengan adelante, cualquier contador, cualquier accionista que tengan adelante, defender el proyecto que ustedes quieren hacer, ya sea propio o ya sea para la empresa en la cual todos estén trabajando en algún momento de la historia. Bueno, el riesgo país ahora es de 1.200 puntos, solamente está Ecuador, bueno, en realidad solamente está Venezuela por delante nuestro, hice 2.200, ya me parece que es viejo también. Para Venezuela, creo que Venezuela tiene, no sé, 4.000 puntos, una cosa así. Ecuador está en 700 puntos, y Argentina 1.200, después le siguen el resto de los países, ¿no? Con lo cual Perú tiene una tasa de endeudamiento del 1,7% anual por encima de la tasa de libre riesgo. ¿Ya? Casi nada, ¿no? 4%. También hay dos métodos muy alternativos, o sea, no, métodos alternativos para calcular el K del accionista, que sería el CQGP y el MDO. CQGP es ¿cuánto querés ganar, papá? Ah, no lo puse acá. ¿Cuánto querés ganar, papá? ¿Cuánto C querés Q ganar G, papá? O el MDO, que es el método de dos oscilante, más o menos. ¿Sí? Si yo sé que riesgo país está en 12 puntos y el accionista me va a pedir un 14 puntos, qué sé yo. Y ahí, por lo menos, salgo de un MDO. Pero, otro error que suele pasar es donde yo no veo nada. Digo, la tasa de interés, no sé. Fíjate dónde está, fíjate en internet, fíjate. Entonces se marean y dicen, bueno, tasa de interés en dólares es 8%. Yo te pregunto, ¿8% basado en qué? Y ahí hacen agua, porque no tienen relación. Si la tasa libre de riesgo en Argentina ahora es de 12%, nunca puedo tener una tasa de interés de un proyecto del 8% porque no me lo va a querer, o sea, nadie me va a poner tasa de interés al 8%. Prefieren comprar un título del Estado que te paga 12% de rentabilidad antes de meterse en un negocio, que meterse en un negocio tiene más grado de complejidad para el accionista, porque tenés problemas sindicales, proyectos que no arrancan, que no obtiene la eficiencia, que pierde mucho, bla, 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 todo eso que la interesa mucho más alta que la tasa argentina, si se quiere decir, ¿no? Ahí tenés un estado atrás que se supone que tiene mucho más solvencia que una empresa diminuta o no tan diminuta en el entorno del país. Tasas de referencia a nivel del mundo está la LIBOR, London Interbank Offered Rate, la tasa de fondo de la Reserva Federal,
la tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es diferente de la tasa de la Reserva Federal, pero está más o menos el mismo valor. Tasa LIBOR es una tasa interbancaria calculada por el Banco Central. Esta la calculan de la página del Banco Central, utiliza los 22 bancos de calidad compatible acá en Argentina y hace un promedio, ¿no? Obviamente esto ya está metiéndose en tasa en pesos, ¿no? En esta tasa, en las últimas tres, por decirlo. Las tasas tres primeras son en dólares, las tasas de abajo, la tasa LIBOR, la tasa Badlar o la tasa de encuesta del Banco Central, son tasas para pesos, digamos, ¿no? Si no tuviéramos la ayuda del Estado. Pero como tenemos un papá Estado que nos ayuda para todo, se puede calcular mucho más fácil, o se puede saber cuánto es la tasa de interés requerida por el Banco de Nación o lo que fuera. Uno piensa que pedir prestado tiene la ventaja, porque obviamente si uno mira la fórmula del Weighted Average Cost of Capital, dice, bueno, tengo el escudo fiscal, que es 1 menos T. Entonces es conveniente tomar la mayor parte del dinero prestado en vez de pedir capital propio. Pido 10% de interés del accionista y 90% de la entidad financiera, con lo cual me protege el 1 menos 0,35, con lo cual la tasa de interés general va a ser mucho más baja. ¿Está bien ese razonamiento o está mal? Y si está bien porque está bien, y si está mal porque está mal, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, lo dice acá en definitiva. Eso porque no leo mi presentación, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Si yo pido mucha tasa a la entidad financiera, los accionistas van a decir, no, pero pará, si vos le pedís mucho a la entidad financiera y el proyecto va mal, la tasa, lo que le debo al banco es mucho más de lo que yo aporté, con lo cual me va a comer todo el capital. Entonces, a ver, esto no conviene, con lo cual yo también empiezo a aumentar el caso la tasa de interés requerida por el accionista va a ser mayor, con lo cual ahí se compensa. El normal sería tener 60-40. 60% de una entidad de un accionista y un 40% de una entidad financiera. Ya 50-50, 50-50 ya es medio arriesgado. Yo diría 60-40 estamos dentro de los valores aceptables de endeudamiento y de uso del capital del accionista, ¿no? Con lo cual, hasta acá hemos visto todo lo que es tasa de interés. Termina la presentación. Voy a dejar de presentar. No sé qué estoy haciendo. Gonzalo, Sí, entonces pedir prestado tiene ventaja siempre y cuando vos no pidas mucha plata, porque si no, ahí aumenta el CAE claro, exactamente. Yo te y diría ahí se compensa. hasta el 40% del proyecto te conviene pedir. Ya más del 40% no, porque te va a aumentar el CAE. O sea, el accionista va a decir, para que le debemos mucho al banco, con lo cual mi capital corre ese serio riesgo, porque antes que el accionista va a cobrar el banco, ¿no? Sabemos quién cobra primero, pero antes que el accionista va a cobrar el banco. Hasta 40% te puedes estirar. Más de eso, imposible, digamos. No porque te aumenta el caso B y ya entras en una relación que carece de sentido, digamos. Entonces, tenés que partir con algo de capital propio, 60% y 40% de la entidad financiera, ¿no? El banco determinado. ¿Alguna otra consulta? No, solo eso. Perfecto, Maya. Genial, gracias. Bueno, entonces, la clase que viene, los grupos que presentaron el TP de costos, nosotros los que presentaron dudas se los vamos a ir resolviendo en la semana y hacen una pequeña presentación para el resto del grupo de qué es lo que calcularon, qué es lo que tuvieron en cuenta y algún feedback con nosotros, ¿no? Eso te termina de cerrar lo que sería el TP de costos que vimos hace un par de semanas atrás y que lo entregaron este viernes. Así que bueno, nada más por hoy. Les agradezco de vuelta haberme escuchado, que por ahí le resulta medio denso, pero lamentablemente lo tienen que fumárselo así, qué sé yo. No queda otra. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene, misma hora, mismo lugar. Chao chicos, buenas noches.